Issei Gremory, una cita, un reencuentro. Buah. Qué sueño, aún no sé por qué tuvo que ser tan temprano. Trazando un camino por la acera de la calle, Issei Gremory caminaba con desgano por debajo de los árboles en su sombra en ese día tan soleado. La falta de motivación y energía en el castaño eran evidentes cuando se balanceaba de un lado para otro en lo que soltaba varios bostezos y quejas mientras llegaba a su destino. Bueno, ella me pidió si no podía hacer antes su actividad. Solo digo que, unas 2 horas más de sueño no me habrían venido en mal. Al final nada se puede hacer, cariño. Lo sé. Un suspiro escapó del demonio cuando a su lado pasaron unos niños corriendo, los cuales le llegaron a mirar algo raro. Issei supuso que se debía a que en esos momentos mantenía una conversación con Serafal mediante el uso de la magia de los círculos mágicos de comunicación. De hecho, tenía uno en su oreja izquierda, pero al estar en el mundo humano no se podía dar la libertad de andar por ahí mostrando la magia en sí. Por lo que lo ocultaba con un hechizo de camuflaje especial. Lógicamente, si se ponía a hablar solo al aire libre muchos lo tacharían de loco o quién sabe qué más. De seguro pensaron que estaba delirando. Algo que deba de saber no es nada, Sera. Entonces, ¿cómo está mi agenda el día de hoy? Bueno, no es mucho, la verdad. Durante la mañana estarás ocupado con la cita que tienes con ella, y se tiene previsto que su cita termine al atardecer. De ahí deberás reunirte con Chisato más tarde, ya que me dijo que tenía cierto asunto que atender contigo. Asunto. Mostrando claramente duda por las palabras de su amada, Issei no entendió del todo la razón por la cual Chisato lo citará a él. Que él tuviese entendido, no había explotado un planeta o borrado una galaxia. A no ser que lo haya hecho inconscientemente, no me dijo mucho. Esta mañana dijo que debía de volver a su reino celestial o algo así era. Solo me dijo que cuando tu cita hubiese terminado, si podías dirigirte hacia donde estaría ella. Entiendo, entonces cuando termine con esto iré con ella. Intimaras con ella. La simple pero curiosa pregunta de Serafal provocó que Issei casi tropezara en su caminar cuando escuchó eso. ¿Qué había dicho o había escuchado mal o su pareja ya estaba enloqueciendo porque decir algo así era? Sera, ¿qué estás? Solo tenía curiosidad. Ya sabes que actualmente de tus novias oficiales solo Chisato es la única y hasta la fecha que sigue virgen. Has tenido las agallas suficientes para tener relaciones con las demás pero no con ella, aun si están en una relación amorosa. Tanto miedo le tienes, gallina. Oye, era en esos momentos en los que Issei se sentía verdaderamente indignado por las bromas de su primer novia. Mientras cruzaba la calle haciendo uso de un semáforo peatonal, él se mostraba con el ceño fruncido al estar escuchando las risas que daba Serafal en la transmisión a su oreja. Aunque lo entiendo, siempre has tenido acción por separado y hasta con dos al mismo tiempo. Ya lo hiciste conmigo en varias ocasiones. Miragene, Yui y Tiamat ya fueron marcadas y hasta dejaste a 2 de ellas embarazadas. Tuviste un trío con Penemune y Gabriel, sin olvidar el de Irene e Isabella. ¿A dónde deseas llegar con eso? Solo digo que, con esa amplia experiencia, ¿no crees que ya estás listo para enfrentar a la diosa entre diosas? Dame un respiro, Serafal. Un sonoro suspiro escapó de los labios de Issei luego de haber llegado al lugar de encuentro con su cita. Por lo que permaneció allí bajo la sombra de un árbol observando unas escaleras que ascendían a un templo hogar de cierta joven de cabellera negra. Solo digo que, Chisato, pese a mostrarse siempre tranquila y amorosa contigo, al igual que nosotras, no es de piedra y tiene sus necesidades como mujer, y tu deber como nuestro hombre es satisfacer esas necesidades. Lo tendré presente, Sera. Entonces básicamente me estás diciendo que cuando la vea más tarde. Oh, por Dios. Ouch. Como sea, solo asegúrate de dedicarle su tiempo. Lo haré, Serafal. Tras prometer eso, Issei revisó la hora actual al mirar un reloj digital en una de las paradas de autobuses del lugar, dándose cuenta de que había llegado 10 minutos antes de lo acordado con su cita. O bueno, era mejor llegar temprano que tarde, al menos así daría una buena impresión de puntualidad. Sin embargo, su vista se vio interrumpida del reloj cuando ésta encontró algo mucho más interesante de apreciar, siendo esto una pareja de humanos. Hombre y mujer que pasaron justamente al frente suyo mientras iban tomados de las manos. Ambos humanos reían y la mujer estaba muy apegada al sujeto, hacían bonita pareja.
Issei, ¿sigues ahí? Sí, lo lamento, creo que me distraje un poco. ¿Ya llegaste al? Lo estoy, de hecho estoy afuera del sitio. Creo que la esperaré aquí, serán unos 10 minutos antes de que llegue, pero puedo esperar. Ya veo. El silencio se cernió sobre ambos por unos cuantos segundos. Issei escuchaba la respiración de Serafal y también el movimiento de sus labios entreabriéndose, suponiendo que ella quería decirle algo, pero se arrepentía a último segundo y callaba. Él sabía muy bien a qué se debía eso. Por cierto, Sera, ¿cómo están las demás? Hablo de las chicas. No mucho, la verdad, solo su rutina diaria. Penemune y Gabriel están en Grigori y en el cielo cumpliendo con sus trabajos. Yui actualmente está en su laboratorio en compañía de Isabella, ya que quería estudiar la fisiología de una demonia de un mundo distinto al nuestro. Solo espero que no se deje llevar con sus investigaciones. Estarán bien, y bueno, por si deseabas saberlo, Valerie y Lavinia acompañaron a Kuroka en su inducción a Rosgeise a su puesto de tu secretaria. Miragene y Tiamat permanecen en casa manteniendo reposo y cuidado con sus embarazos. Además de que también mantienen entretenida a Opis, deberías de ver cuán curiosa resulta ser ella con el tema de llevar una vida en tu vientre. Viniendo de esa enana, lo puedo imaginar. Su curiosidad no tiene límites. Tanto Issei como Serafal dejaron escapar una suave risa que tranquilizaba los corazones de los dos. Tal vez no era muy extraño venir de ella, pero que el castaño riera y estuviese tan relajado solo podía ser obra del efecto curativo que causaba la Mahou Leviatán con su presencia, voz o cariño hacia su amado. Y Irene, ella salió un rato con Akeime, no entiendo del todo por qué, pero esa joven dijo que quería explorar un poco el inframundo y Irene se ofreció a ser su guía. Es extraño, pero encuentro cierta atracción o un sentimiento de tranquilidad cuando se está cerca de Akeime. Lo curioso es que esto solo lo veo presente en mujeres como Tiamat, Irene y hasta con Opis. ¿Tendrá esto algo que ver con los dragones? No sé qué responder a eso, pero supongo que esa niña es bien vista y hasta puedo decir que te sientes cómodo con su presencia cerca. Lo sé, porque yo me siento así cuando estoy cerca suyo. Por eso la acogiste, ni siquiera yo lo entiendo, solo sentí que no podía dejarla sola y mucho menos negarle mi hogar. Al oído de Issei llegó el suspirar de Serafal, pero no le mentía ya que era verdad lo que había dicho. Realmente él no entendía el porqué, pero cuando se trataba de Akeime sentía un sentimiento de apego por ella que lo hacía rehusarse a abandonarla. Ya va siendo hora de que. Espera, Serafal Hug para cuando escuchó cómo su amada pensaba terminar la comunicación. Issei la detuvo apresuradamente porque tenía algo importante que decirle antes que debieran de despedirse momentáneamente. He de suponer que no lo quisiste mencionar para no ponerme más carga de la que ya tengo en mis manos. Pero no creas que lo he olvidado, Sera, por lo que si no te molesta o tienes planes. Podemos tener el día de mañana libre y así hablar con más profundidad sobre ese tema que te prometí mañana, dices. Sí, no quiero continuar ocultándote nada. Issei no recibió una respuesta inmediata, pues Serafal se mantuvo en silencio por unos cortos segundos. El castaño suponía que se debía a que estaba revisando o pensando en si tenía algo importante en su agenda para dejarlo de lado y así poder pasar el día de mañana con él. Está bien, pero antes de tener una conversación a solas. ¿Te molesta si primero vamos a visitar a mis padres? Tus padres no me molesta, pero ¿por qué debemos de? Lo sabrás cuando llegue el momento, pero es algo que nos involucra a ambos como pareja y nuestro futuro juntos. Está bien, iremos juntos, solo te voy a pedir de favor que no me dejes solo con tu madre. Y eso porque que yo tenga entendido, mi madre te adora y respeta, básicamente te tiene en muy buena estima. De lo contrario no te habría entregado la mano de su primogénita. Es solo que la mirada que siempre me da al verme es tan juzgadora. Es como si me dijera en silencio cuando vas a casarte con mi hija y darme mis nietos. O vaya, ya que lo dices yo también me pregunto lo mismo. Cuando te vas a casar conmigo, sé que tenemos una vida por delante, pero nada me haría tanta ilusión que llevar en mi mano una sortija de matrimonio, como también un bebé en mi vientre. Serafal. Jaja, solo estaba bromeando, sé que en estos momentos el tiempo no es precisamente nuestro aliado. Todos tenemos mucho que hacer en estos días, no solo tú sino que también yo o el resto de las chicas. Sí,
pero no creas que no quiero algo así. Casarme contigo y las demás también es un sueño que tengo, y crear una familia con todas ustedes es una meta que quiero cumplir. Todas ustedes son la razón de mi vida y el motivo por el cual me levanto para superar cualquier adversidad. Eso sonó tan cursi, viniendo del hombre que no muestra sentimientos en persona. Ante eso Issei solo negó, pero para él era una grata recompensa el escuchar de fondo a su amada reír suavemente. Su voz era una melodía que jamás se cansaría de escuchar, mucho menos cuando ésta podía mitigar todos los males que lo atormentaba a él. Entonces. Sí, hablamos después, cariño. Con esto listo, me despido. Nos veremos pronto, Serafal. Cuídate y disfruta mucho el día de hoy, asegúrate de darle a ella una bonita experiencia y un magnífico recuerdo. Trata de no ser tan gremori por el día de hoy. ¿Eso qué quiere decir? Exactamente lo que dice. Bye Issei. Te amo así cuanto lo suficiente como para aceptar todos tus defectos y aún así creer que eres la persona perfecta. Jaja, de igual forma te amo, Serafal. Y así, con sus últimas palabras Issei escuchó como a través de la comunicación que mantenía con su primera novia, esta terminaba no sin antes de que la hermosa Mao se despidiera con un beso sonoro. Que por extraño que resulte, el castaño podía jurar que lo había sentido chocar en su mejilla. Qué locura, pero el amor te hacía sentir cosas no desconocido para Issei, mientras él solo esperaba allí paciente a la llegada de cierta mujer en lo que divagaba en sus pensamientos relacionados a cierta Mao de coletas. Lo que él no sabía es que al día siguiente él junto a Serafal cuando fuesen al inframundo, se deberían de someter a una ceremonia de compromiso en las ruinas de la conexión. Sin embargo, nuestro protagonista no se daría cuenta del propósito de la ceremonia. Y únicamente será testigo junto a su amada como a lo largo de la ceremonia, él y ella se someterán a las 4 pruebas establecidas por los Satan Rangers. Posiblemente Issei, al día de mañana debería de enfrentar lo más difícil que nunca antes había enfrentado hasta ahora, por fortuna no lo haría solo. No cuando tendría a Serafal a su lado. DX de los minutos restantes que debió esperar, pasaron volando por decirlo de algún modo. Issei se mantenía tranquilo mientras esperaba paciente a que su cita del día de hoy bajara por las escaleras que conducían a una colina donde estaba un templo perteneciente a cierta familia de humanos. A pesar de que vivimos juntos, reunirnos afuera es. Lo siento. A medida que comenzaba a divagar en sus pensamientos, Issei salió de estos cuando a sus oídos llegó el sonido de una melodiosa voz, como también el de unos pasos acercándose hacia donde estaba. Actualmente él mantenía con su vista en el cielo, reposando su cabeza en el poste de manera que tenía a sus espaldas. Por lo que al bajar su mirada terminó por llevarse una grata sorpresa. Al bajar su vista se encontró con la grata sorpresa de que allí para el disfrute de sus ojos estaba su cita. Y vaya que estaba hermosa, desprendía un aire radiante y ese pelo suelto muy diferente de como solía llevarlo le daba un aire inocente y encantador. Wu pasó de ser una mujer seductora a una pura e inocente. Te hice esperar a que no. Ni siquiera un hombre tan recto y serio como lo era Issei, pudo escapar de los encantos de la jovencita frente a él. Incluso aunque lo disimuló por poco, llegó a sonrojarse ante la imagen tan encantadora de la pelinegra. Siendo Akeno quien se alegró internamente al ver que había causado impresión en su cita. Era un buen comienzo, no si me miras así, me voy a sentir avergonzada, me veo extraña hoy, pero al igual que Issei, ella también se mostraba notablemente sonrojada. Ya que le había conmovido y alegrado mucho el ver que a él le gustaba su cambio de look. Al principio había dudado seriamente sobre este y también había pasado varias horas frente al espejo decidiendo si llevar su cabello suelo. Pero luego de haber visto la reacción de Issei se dio cuenta que efectivamente había tomado la decisión correcta. Disculpa, es solo que no estoy acostumbrado a verte con el pelo suelto. Pero en lo que a mí respecta, te ves bastante hermosa. Fufufu. Gracias por eso, Issei-kun, estás listo, el día entero de hoy serás mi novio. ¿Puedo llamarte Issei? Adelante. Lo hice, gracias Issei. Estando sumergida en su propia felicidad, Akeno dio varios saltos de alegría contagiando al castaño mediante una sonrisa. Sin embargo, en ese momento Issei al estar observándola no pudo evitar el perder de vista el leve rebote de la pelinegra al saltar. Akeno es tan linda.
Pasó por la mente de él al tan solo verla, actuaba muy diferente de lo normal pues lejos de ser la traviesa y sexy One-san se mostraba más como una elegante y gentil chica. Sin embargo, en ese momento Issei tuvo que dejar de mirar tanto a Akeno cuando su cerebro por fin hizo clic y comenzó a trabajar en las palabras que le había dicho. Espera tu novio por un día que suelen hacer en una cita evadiendo internacionalmente su pregunta, Akeno miró a Issei con ilusión mientras él le dedicaba una mirada en silencio. El castaño quisiera poder responderle pero ni él sabía qué decir con exactitud, ya que pese a tener varias novias, en lo que su experiencia se basaba cada una tenía sus gustos distintos por lo que no sabría qué complacería a Akeno. Yo. Esta es mi primera cita. Oh vaya, cuánta responsabilidad le había dado con tan solo decir eso, y quizás ella no lo sentía así pero para él prácticamente eso había sido una sentencia de muerte. Sumado a su expresión de ilusión, Issei sabía que no podía meter la pata y debía de darle una muy grata experiencia a Akeno. Y fue así, que con una gran responsabilidad en sus manos su cita dio inicio. Su primer destino a petición de la caída fue el de dirigirse a un acuario del pueblo. Sinceramente Issei no le veía la gracia de ver un montón de peces, pero si a ella le hacía felicidad e ilusión, aceptaría dar un tour por el centro turístico. Siempre y cuando Akeno disfrutara de su cita, a él le venía bien todo lo que conllevaba de por medio. Pasear bajo un túnel bajo el agua había sido una experiencia fuera de este mundo según ella. Él no lo veía así cuando ya había recorrido media galaxia y todavía más, pero debía de admitir que no están del todo mal. Su siguiente destino luego de haber observado los peces y otras especies marinas, fue el ir a comprar unas crepas. Esto fue algo que surgió de improviso, más cuando el estómago del castaño fue quien hizo el ruido ante la necesidad de ingerir alimentos. Esto fue algo por lo que Akeno rió con gracia, a lo que Issei tuvo que disculparse pero lo cierto es que no había comido nada antes de ir a su cita. Por lo que comprar esos bocadillos le vino bien a su apetito, un alimento que para bien o para mal fue invitado en cortesía de Akeno. Tras una breve alimentación, los dos continuaron con su día juntos y qué mejor que ir por unas compras. ¿Verdad o bueno? Eso fue lo que pensó Akeno, porque el pensamiento de Issei era completamente distinto, pues si había algo que no le gustaba hacer era ir de compras a varias tiendas. Pero estaba en una cita y debía de complacer a su chica, por lo que cuando los ojos de Akeno quedaron maravillados al observar un bolso glamuroso y muy costoso en el ventanal de una tienda de marca, Issei supo lo que debía de hacer así que sin más oposición le compró el accesorio a la caída, ante la felicidad de esta. Su último destino fue el de hacer algo más común y acorde a una cita, por lo que los dos fueron por un helado. Una vez sentados en el local, se pusieron a degustar de su postre, donde Akeno de vez en cuando entre bromas y súplicas le daba de comer a Issei para vergüenza de este. Lo importante en todo esto es que en todo el tiempo que llevaban juntos durante su cita, Akeno no había parado de sonreír. Issei en ocasiones era denso y hasta propenso a dejar pasar algunas cosas relacionadas con el amor, pero incluso él pudo notar y darse cuenta de que ella en verdad disfrutaba su tiempo a solas con él. Y así el tiempo comenzaba a pasar con el paso de las horas, y con ello su cita también lo hacía. Para cuando el cielo comenzaba a presentar los tonos rojos y naranjas del atardecer, Issei y Akeno paseaban por la calle de un centro comercial al aire libre. La bella mujer de cabello negro iba muy apegada a su cita, tanto que el brazo derecho de Issei era preso de ella en un fuerte y cómodo agarre al estar hundido en sus masas de carne. Todo mientras Akeno iba tarareando en su caminata y Issei le miraba de reojo, al hacerlo no pudo evitar sonreír por lo que veía. Mi vida está llena de eventos muy importantes y especiales. Era verdad, momentos como esos eran los que valían a la pena recordar pero sobre todo experimentar. O eso era lo que pensaba Issei al estar a gusto con el estado emocional de la chica colgada de su brazo, sin embargo inmediatamente su semblante cambió a uno muerto cuando pasó cerca de un poste de luz. Un pequeño tic se presentó en su ceja, cuando se dio cuenta de que su irritante hermana junto a sus amigos les estaban siguiendo y espiando. Desde cuando lo hacían había estado tan concentrado en hacer de su cita la mejor de todas para Akeno, que no había notado eso. Pero antes que quejarse, optó mejor por ignorar a su hermana y sus extraños hábitos de espiar a la gente. Por lo que él junto a Akeno pasaron del lado de ese grupo dejándolos detrás suyo de ellos.
Era en esa situación de la vida, en la que Rías oculta miraba todo con celos desde su escondite, pero también desbordante de enojo al ver cómo esa mujerzuela iba tan apegada a su hermano. No conocía la decencia, ciertamente le hacía falta un poquito de sentido común. Rayos, le di permiso por un día entero, pero llevarlo del brazo yo ni siquiera lo he hecho. Si algo más sucede, tendremos que detener ese momento entre ellos antes de que suceda. Las miradas de Koneko, hacia y unas involucradas a la fuerza como lo eran Zenobia e Irina. Todas ellas, luego de ser arrastradas por la heredera Gremori, la pasaron a ver con claro cansancio y pena por ella y sus notables celos de hermana menor por su hermano. Desde luego que ninguna de ellas deseaba estar allí en primer lugar, pero su celosa amiga y ama las había llevado consigo con la excusa barata de que debían de proteger a su hermano caída de quinta. O eso recordaban decirles en lo que eran arrastradas por todo Ko. Qué fácil de comprender son. Mientras, por delante del grupo Issei lograba sentir pese a la distancia como en su espalda se cernía la afilada mirada de su hermana. Internamente se preguntaba si Akeno la había notado o solo se hacía la inocente, porque no parecía que fuese a mostrar. Vamos a correr. Issei, cuán equivocado estuvo, ni tiempo de pensar tuvo cuando Akeno le tomó de su mano y sin decir más se dispuso a correr. Lógicamente siguiendo las leyes de la fuerza, por el agarre en su mano el término también con un paso acelerado, escuchando cómo ella reía pero también como a lo lejos. Se dio cuenta, vayamos, y fue así que una persecución de escape y atrapada se dio a conocer en la ciudad de Kou. Issei y Akeno corrían de calle en calle contagiados de las risas de la bella y traviesa caída mientras huían de su hermana diagonal mejor amiga y su presencia indeseada. Al paso de unos minutos, parecía que las habían perdido a todas ellas. Aunque Issei solo se cuestionaba en su interior si su hermana había sido tan tonta como para haberles perdido el rastro mágico. Cielos, debían de entrenar mejor, porque esos errores solo los cometía un idiota. Ufufufo. Parece que la perdimos. Expresó sonriente y jadeante Akeno luego de recuperar su aliento, observando hacia atrás para verificar que no hubiese rastro alguno de Rías. Perfecto, tal parecía que había escapado con éxito. En tu cara pelirroja de octava. Y mientras Akeno celebraba su victoria a base de expresiones y pensamientos, no llegó a darse cuenta de que en ese instante era el centro de atención del castaño, quien le miraba con cierta incógnita. Bueno, supongo que todo esto estará bien siempre y cuando Akeno disfrute de este día, pensó Issei antes de dejar de verla a ella para observar mejor su entorno, llegando a ponerse notablemente nervioso en cuestión de segundos cuando observó cómo los dos se encontraban a las afueras de cierto distrito donde había muchos moteles que frecuentaba parejas, amigos, amantes y más. No me di cuenta porque estamos corriendo desesperadamente, pero este lugar, en cuanto supo dónde estaban, Issei deseaba salir cuanto antes de allí. Si alguien lo viera lo podían tachar de pervertido o quién sabe qué cosas más por estar en ese distrito adultero con una joven menor de edad. ¿A qué no será malo si la gente lo malinterpreta? Vamos a otro lado. Issei buscó en primera instancia salir de ese lugar. Pero cuando tomaron su camisa se vio obligado a detenerse. Para cuando volteó su rostro se dio cuenta de que Akeno le había detenido al tomar su camisa entre sus dedos mientras evitaba el verle. Akeno, está bien. Si quieres entrar, Issei, iré contigo. Estoy bien con eso. ¿Qué fue lo que dijo? Definitivamente eso no lo esperaba venir, por lo que él había quedado estupefacto por lo dicho por ella. Le estaba dando su consentimiento para... ¿Acaso estaba mal de la cabeza? Su cita la había terminado por volver loca a Akeno, porque estás en modo chica joven en lugar de... Desde luego que Issei no era de los que aceptaban así sin más, él sabía bien y... estaba de acuerdo en que una relación llevaba su tiempo de amor, su proceso. El que Akeno le dijera así sin más que estaba bien con hacer eso le hizo pensar que había algo más detrás de todo eso. Está bien, vayamos. El castaño deseaba un espacio a solas y nada más, por lo que para la sorpresa de Akeno le tomó su mano y la llevó a uno de los moteles del lugar. En su trayecto ninguno dijo nada, pero Issei percibió como ella estaba algo nerviosa aunque trataba de ocultarlo y desprendía cierto sentimiento de tristeza. Debía de saber lo que ocurría. El proceso de reservación fue ligeramente rápido, nada más pagó una habitación por unas horas.
Y no le dio mucha importancia y tiempo a la recepcionista de hacer preguntas, solo Paggy tomó la llave de su cuarto y se llevó a Akeno consigo a este. Para cuando ambos llegaron, ingresaron juntos y Akeno fue directamente hacia la cama en forma de corazón adornada con pétalos de rosas. Se sentó en su borde manteniendo su cabeza baja, apreciando y tocando los pétalos de flores bajo sus piernas temblorosas. Casi pierde el aliento cuando Issei solo se posó frente a ella, notando el cómo temblaba un poco aunque tratara de mantenerlo oculto. ¿Deseas ir directo al punto o quisieras un juego previo antes de? Akeno, ¿qué fue lo que sucedió? ¿De qué hablas? Dejemos la plática para después, vinimos aquí para. Akeno, si piensas que vinimos aquí para tener y ya, déjame decirte que estás muy equivocada. Vine aquí contigo porque quería un espacio a solas para poder hablar, sé que algo te ocurre con tan solo verte. Comenzó a hablar Issei en un tono suave y comprensivo mientras tomaba asiento al lado de su cita y ella no mostraba reacción alguna más allá de solo observar distraída suelo. Además, mírate. Ya un pequeño pero notable sobresalto se presentó en Akeno cuando sintió el toque de Issei en su hombro. Luego de haber dejado escapar un sonido bastante humillante, pasó a mirarlo donde se notaba que ella estaba más que nerviosa. Mejor dime por qué estás triste, durante el día has estado feliz pero ahora lo aparentas. ¿Te diste cuenta? En nada se me escapa, pequeña. Puedo mencionar algunas cosas que sí. Como por ejemplo. Sus sentimientos para unas cosas él era tan perceptivo pero para otras no tanto. Eso fue algo que provocó que Akeno soltara una pequeña risa luego de haber levantado su mirada para verle a Issei directamente a sus ojos. Es solo mi padre. Barakiel, ayer recibí una carta suya, fue selecto por Azazel para ser el guardaespaldas de Odín el día de su reunión con los líderes de la Alianza Bíblica. Sé que a diferencia del pasado, después de mi entrenamiento a su lado nuestra relación fue mejorando y todo gracias a ti. Pero mi corazón aún no lo perdona del todo y es por eso que. Por eso yo. ¿Quieres decirme algo? No quiero hablarte sobre mí y ese hombre, Barakiel. Issei únicamente después de eso decidió guardar silencio en lo que la miraba a la espera de su explicación. No podía mentir en decir que no tenía curiosidad, pero al mismo tiempo esperaba poder ayudarla a. Mi madre Suri Imejima fue una sacerdotisa nacida y criada en un templo shinto. Y así, en esa habitación de motel fue como dio inicio el relato de Akeno. Centrado en un evento trágico de tiempo pasado que quedó marcado en su vida desde entonces y que a hoy en día aún no sanado la herida que dejó abierta. Sí, esto era cuando un día conoció a un oficial de Los Ángeles caído severamente herido por la batalla y se enamoró. Y entonces nací, mi madre y yo fuimos expulsadas de la familia Imejima por culpa de eso, pero comenzamos una vida juntas junto a ese ángel caído. Pero esos días no duraron mucho. Mis alas negras eran detestadas y me aislaron de los demás. Y finalmente, decidieron exterminar mi existencia. Mi madre me protegió, a su joven hija. En ese punto de su relato, Akeno se mostró triste al comenzar a recordar lo que continuaba en su historia de la infancia. Aquello que ella vivió en persona y que en menor medida la hacía igual a Issei, cuando se refería a un trauma de su infancia que los había dejado marcados. Fue entonces que murió, ¿verdad? Sí. Después de eso pasé mis días huyendo de los cazadores. Pero, al final era solo una niña y lógicamente habría un límite, cuando mi cuerpo y espíritu estaban completamente exhaustos. Vive por mí. Fueron las palabras que me dijo Rías al encontrarme. Así que así fue como se conocieron. Quería contarte mi pasado y dejarlo todo atrás. Pero no puedo. Vaya, en esos momentos Issei no sabía si estaba escuchando a Akeno y su relato de infancia o solo eran sus propios sentimientos que él tenía guardados en lo más profundo de su corazón. Tal vez por eso congeniaba tan bien con ella, ambos tenían situaciones trágicas de la vida durante su infancia que les unía en su sufrimiento. No hay forma en la vida en la que pueda llamar padre al hombre que nos abandonó. Yo no creo que Barakiel sea una mala persona. Pero tampoco puedo opinar mucho al respecto cuando mi relación con mi madre es casi semejante a la tuya con tu padre. Aún así, no me interesa la razón, Issei. Mi madre murió a causa de ese hombre, pero de verdad podía odiarlo. Akeno no sabía ni qué pensar, no cuando recordó su tiempo junto a su padre durante su entrenamiento orientado por él.
Habían pasado días juntos y si bien la comunicación no era muy fluida, su cercanía lo hacía especial y memorable, tanto que ella. No lo sé realmente, no lo sé, y tras el último arrebato de Akeno, la sorpresa llegó a Issei cuando ella de manera inesperada lo terminó por derribar y acostar en la cama, haciendo volar los pétalos, pero también marcando el comienzo de su propósito en la habitación cuando se subió a su abdomen, mirándolo intensamente con súplica y deseo. Lo que dije hace poco a las afueras del hotel fueron mis verdaderos sentimientos. Por favor, Issei, hazme. Akeno lentamente bajó la vista del castaño, la pelinegra comenzó a desabotonar los botones de su blusa, liberando con ello cubrietos por Akeno sin medir más palabras. No, Akeno no será salvada de esta forma. Issei sabía que debía actuar rápido antes de que esa situación se saliera de control o escalara más niveles de los ya alcanzados. Una voz que había estado callada y sufría ante el anhelo de un sueño negado. Esa voz era la suya. Estaba sola. Sabía que no era culpa de mi padre, pero no pude evitar no decirlo. Soy débil. Es por eso que siempre estoy sola. Quería ver más a mi padre, quería que mi padre acariciara más mi cabeza, quería jugar más con mi padre, quería vivir más con mi padre y madre, y así, la habilidad de Issei desapareció en cuestión de segundos, regresando los ambos a la habitación del motel de antes, en donde Akeno se mantenía abrazando a el castaño luego de haber escuchado sus propias palabras guardadas en lo más profundo de su ser. Unas palabras que tenían sus verdaderos sentimientos. Akeno. Eso fue un sueño. Es complicado. Está bien si solo es un sueño, porque sé que todo esto es gracias a ti. No, no hice nada. Respondió Issei mientras la miraba a ella sonriente, notando cómo Akeno comenzaba a relajarse y por ende abandonaba su tristeza. Quizás había ayudando un poco, pero en lo personal no se sentía a gusto con todo eso. Issei-kun, lo siento. Parece que hay algo mal conmigo. A medida que se disculpaba luego de recapacitar mejor las cosas que hacía y la gravedad de sus acciones. Akeno se del castaño, comenzando a vestirse nuevamente bajo su mirada. Bien, supongo que ya debemos de regresar a casa. Debo preparar la cena, es difícil ser una de tus madres sustitutas, Issei. Dispuesta y ya vestida lista para partir, Akeno se giró para dirigirse hacia la puerta de la habitación, mas se encontró sorprendida cuando su mano fue tomada de improviso por la de Issei. Espera, antes de volver quiero ir a un último lugar. Solo necesito hacer una llamada rápida. Issei-kun, solo confía en mí. Un débil asentimiento con su cabeza fue lo único que pudo dar Akeno, y para ser honesta no estaba del todo muy convencida, ya que pensaba que la cita había terminado con lo ocurrido recientemente. Pero tal parecía que Issei tenía algo en mente, extrañamente su corazón comenzó a latir a un ritmo acelerado. Como si estuviera ansioso. ¿Pero de qué? DX de cielo, hogar de los ángeles y antiguo hogar de los ángeles caídos antes de su destierro al inframundo. El cielo se asemejaba a un lugar sentado sobre las nubes con un techo blanco brillante en lo alto. Además de estar custodiado por una gran puerta y tener un camino de piedra blanca y edificios de piedra que parecían estar flotando entre las nubes. Y era en este mismo lugar, en donde Issei y Akeno paseaban tranquilamente por su camino de piedra. Y es que, en ese momento ambos eran el centro de atención de los ángeles del cielo, y si bien para el castaño esto parecía no afectarle en lo más mínimo, con la pelinegra era otra historia. Pues Akeno, sujeta del brazo de su cita, se encontraba en un mar de nervios producto del lugar al que la habían traído. No era fácil para ella estar en un lugar que antiguamente se consideraba inalcanzable para ella y también que representaba a los enemigos de los demonios y ángeles caídos. Irónicamente, ella representaba a ambas razas, por lo que ser el centro de atención de todos los ángeles del lugar no era algo muy agradable que digamos. Y si bien, en la actualidad existía un acuerdo y alianza entre las tres facciones bíblicas, no cambiaba que aún no existiera rencor entre estas. ¿Cómo es que Issei se mostraba tan relajado? A que no podía entender que se debiera a su amistad con el líder del cielo o su relación con una de las serafines. Pero ella mayormente lo atribuía a que su estado de relajación se debía a que nadie en su sano juicio, o estando demente, se atrevería a ir en contra de él, sabiendo su historial en batalla.
Issei-kun, no es que quiera dudar de tu criterio. ¿Pero por qué? Vaya, se había tardado. Akeno algo confusa por el lugar al que había sido llevada, pero más aún por las palabras de Issei, miró al frente luego de seguir su mirada. Al hacerlo se dio cuenta de que allí frente a ellos a unos cuantos centímetros estaba el líder del cielo esperándolos con una cara no tan de buenos amigos. De brazos cruzados, con su semblante serio y su frente arrugada, era como se mostraba Elohim al ver a esa pareja llegar a sus dominios. Parecía que estaba molesto, pero más que afectarle su llegada, su mal humor radicaba en un único motivo, siendo este el dolor de cabeza que causaba. Hola viejo. Nada de viejo, tienes idea de lo ocupado que estoy como para que vengas a darme más trabajo de último momento. En un arranque de ira y estrés, Elohim llegó a sujetar la camisa de Issei, para posteriormente sacudirlo de un lado a otro. Todo mientras Akeno solo guardaba silencio ante la interacción de esos dos, pero internamente encontraba divertido todo eso. ¿Quién diría que esos dos se llevarían bien siendo antes enemigos? Superalo viejo. Tú en serio no tienes nada de consideración. Al ver que sería inútil cualquier reclamo a un sujeto que no mostraba el mínimo interés en sus quejas, Elohim liberó al castaño dando un paso atrás sobando su frente al mitigar su estrés venidero. ¿Está listo de verdad? Ni siquiera me vas a preguntar. Amigo, ¿tuviste algún inconveniente con mi solicitud? Lamento mucho ponerte a correr, amigo, sabes, un poquito de amabilidad no te vendría en mal, Issei. Mas la única respuesta que obtuvo el líder del cielo del castaño fue que solo le mirará con seriedad como de costumbre. Rayos, el mensaje era bastante claro, prácticamente le estaba diciendo con su mirada no me importa. Con él nunca se podía hablar civilizadamente. Está listo, diablos, ni siquiera sé por qué lo intento, pero sí. Tuve que correr mucho de un lado para otro por culpa de tu solicitud y a lo mejor me meta en problemas con algunos dioses. Descuida viejo, échame la culpa a mí y listo. El que lo digas a la ligera es bastante preocupante. Pero entiendo, si es el todopoderoso Issei Gremori nadie dudará ni se atreverá a cuestionar tus acciones. Sí, los dioses de este mundo no me preocupan en lo más mínimo. Aunque el hacer esto creo que me traerá algunas repercusiones con Chisato, pero ya veré más tarde cómo solucionar eso. Por otra parte, mientras esos dos mantenían su comunicación completamente desconcertante, Akeno no llega a poder comprender a lo que se referían y solo estaba allí de pie mirándolos. Extrañamente, ella pudo jurar que por una fracción de segundos, Elohim la pasó a observar con discreción por unos segundos antes de darse la vuelta y darles la espalda a ellos. Bien, el tiempo es limitado, así que no perdamos más de este. Fue entonces que tras haber finalizado sus palabras, Elohim, para el asombro de la mujer de cabello negro, comenzó a desarrollar un fenómeno bastante extraño que comenzaba a suceder. Ella presenció como algunas nubes se empezaban a arremolinar y juntar entre sí al seguir los patrones de movimientos de las manos del líder del cielo. Mas no acabó allí, varios relámpagos dorados surgieron de entre el suelo para comenzar a juntarse con las nubes que manipulaba Elohim, las cuales se juntaban frente a este fungiéndose en una masa de energía lumínica hasta llegar a formar una puerta que desprendía una luz intensa. Era en esos momentos en los que Akeno estaba bastante confundida, como también impresionada por lo que había visto. Ya que no muchos podían afirmar que habían visto algo igual o a Elohim realizar uno de sus muchos milagros. Mas toda duda y pensamiento fue cortado cuando sintió la mano de Issei posarse en su hombro regresándola al mundo real. Está listo Issei, ella está esperando del otro lado. Recuerda que solo puede estar presente por un tiempo limitado de 1 hora. Perfecto, te debo una viejo. Sí, a ver cuándo me pagas, ingrato. Observando a su amigo de momento y apreciando cómo le hacía un mal gesto con su rostro, Issei sonrió ante ello ya que una razón de su existencia estaba dedicada a molestar a su mejor amigo. Pero no era momento de distraerse, por lo que solo lo ignoró antes de posarse frente a Akeno, después de todo estaban allí por ella para. Akeno, quiero que atravieses esa puerta. Descuida, no te pasará nada malo. Tú solo confía en mí, créeme que te gustará mucho lo que encontrarás al otro lado de esa puerta. En un inicio ella estuvo seriamente dudosa de aceptar tal pedido loco de Issei, pero al pensarlo mejor él nunca dejaría que saliera herida por lo que el atravesar esa puerta no sería letal como ella pensaba.
Así que le dio un suave asentimiento con su cabeza a él porque confiaba plenamente en su persona, por lo que dio unos pasos lentos hacia la puerta estando ligeramente nerviosa en el proceso. Cuando estés dentro, tendrás una hora. Así que aprovechala. Fue lo último que pudo escuchar Akeno de Issei una vez había atravesado la puerta lumínica. No comprendió sus palabras del todo e intentó buscar respuestas, pero para cuando se volteó ya la puerta comenzaba a cerrarse observando por última vez a su cita despedirla con una sonrisa. O bueno, que podía ser peor que estar posiblemente atrapada en un sitio desconocido que parecía salido de la realidad pues ella en esos momentos estaba en lo que aparentaba ser un túnel formado de nubes, en donde al final de este solo se podía apreciar una intensa luz. Estaba muerta, esto es lo que llamaban seguir la luz al final del túnel. Bueno, no es como que tuviera algo más que hacer. Así que con paso firme, Akeno comenzó a avanzar en ese lugar desolado y cerrado. Lo único que estaba para acompañarla era esa luz frente a ella que la guiaba como un faro a los barcos a través de una espesa niebla en el mar. De repente, para su confusión la luz que le guiaba comenzó a tener la forma de algo o más bien de alguien, pues conforme se acercaba a ésta se distinguía la silueta de una persona. ¿Quién? Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, no esa voz por extraño que pareciera, en cuanto había escuchado el surgir de esa voz, le había resultado algo familiar y a la vez no. Akeno no sabía lo que estaba ocurriendo, pero su corazón comenzaba a latir con fuerza en el instante en que esa voz apareció. Y fue entonces que la luz frente a sus ojos comenzó a crecer a tal punto que se volvió imposible el seguir mirándola, por lo que ella terminó por ser cegada por esta. Parku, cuando sintió cómo la luz disminuía su intensidad, comenzó a abrir sus ojos lentamente dándose cuenta de que se encontraba en un lugar formado de nubes con un atardecer naranja en su cielo. Como has estado al estar tan atrapada por la belleza del escenario, Akeno no se había dado cuenta de que no estaba del todo sola como pensaba. Por lo que cuando escuchó nuevamente a esa voz, bajo su vista encontrando al frente suyo a una persona que terminó por convertir su mundo en un completo lío inmediatamente al ver a la persona que estaba a unos cuantos centímetros frente a ella. Akeno experimentó cómo su cuerpo se ponía tieso como roca mientras su expresión cambiaba a una de sorpresa e incredulidad. Y dime. Las lágrimas no pudieron ser retenidas por la belleza de cabello negro, pues notables y abundantes ríos comenzaron a trazar su camino por sus mejillas. Y fue así que con su previo llanto, que sus piernas fallaron al ya no tener más fuerza de seguir en pie, por lo que Akeno terminó por caer de rodillas sin despegar su vista de. Como has estado solo, mírate, has crecido tanto. Totalmente incrédula, observó cómo esa persona venía hacia ella, tratándose de una hermosa mujer que tenía el cabello negro largo y suelto, ojos castaños claros. Se podía decir que era una copia suya o era al revés ya que se parecían mucho. Y fue esta mujer la que provocó que Akeno recordara momentos de su infancia donde ella estuvo presente. ¿Cómo podía olvidarla? ¿Cómo no estaría al borde del colapso? ¿Cómo no dejaría de llorar cuando se trataba de? Ella era. Oka. Es bueno volver a verte, mi niña. Y así, la bella mujer mayor de cabello negro se arrodilló a la altura en la que estaba Akeno, quien solo lloraba en silencio sin poder creer aún lo que estaba viendo en persona. Pero todo parecía ser real porque podía sentir su tacto en sus mejillas. Era real Akeno Oka-san y así, sin poder resistir más a sus emociones alteradas, Akeno se lanzó en llanto a la mujer que tenía enfrente. Siendo esta quien la recibió con los brazos abiertos solo para acunarla como una madre lo haría con su hija. Porque eso eran ellas, una madre e hija que habían estado mucho tiempo separadas, pero que al día de hoy habían podido reencontrarse. Y todo gracias a DXDH. Y mientras madre e hija tenían un conmovedor reencuentro, fuera de ese mundo divino que conectaba con el mundo del más allá con el de los vivos. Afuera de este seguían estando presentes en el cielo, Issei y Elohim a la espera del regreso de Akeno cuando su tiempo se acabara, o bueno, uno de los dos lo hacía porque. Cielos, no esperaba que me pusieras a correr tan aprisa con ese pedido tuyo. ¿Sabes en cuántos problemas me voy a meter por esto? Jugar con los reinos espirituales no es algo que los dioses podamos hacer con tanta libertad. Aunque, si es por un amigo puedo tomarme ciertas libertades como para
A medida que Elohim hablaba, al voltear su rostro a su lado derecho ya que su amigo estaba en esa ubicación, se dio cuenta para su irritación de que se encontraba hablando solo, porque Issei actualmente ya estaba caminando lejos de su cercanía con dirección hacia el elevador que conectaba a los pisos del cielo. Hook diablos, ese payaso de Issei no me escucho. Vino la queja por parte del líder de Los Ángeles al mirar feo a su mejor amigo que ni atención le ponía. O cuánto deseaba ir a golpearlo, pero optó mejor no hacerlo ya que tenía cierto presentimiento hacia donde estaba dirigiéndose Issei. Extrañamente, Elohim comenzó a sentir que su angelita corría peligro. O era al revés, no lo sabía, pero más tarde de seguro se arrepentiría de haber dejado ir a ese sujeto. Por otra parte, Issei paseaba por el cielo con completa libertad, teniendo un único destino en mente. Ni loco iba a esperar allí con Elohim al regreso de su cita, tenía algo mejor que hacer en lo que no regresaba. Qué bueno, ya que él actualmente estaba en el cielo, solo podía existir un único motivo por el que se quedaría en ese lugar tan desbordante de luz y bondad. De seguro estará en su habitación aquí en el cielo. No siento su energía en los niveles inferiores, por lo que supongo que ha de estar en el sexto cielo o como se le conoce por aquí Sebel, el núcleo del cielo donde residen los serafines. Por fortuna para el castaño, gracias a que con Elohim tenía una relación de amigos, él tenía ciertas libertades para pasear por el cielo. Por lo que los guardas ángeles al verlo no lo detenían al ya saber su relación con su líder, como también con uno de sus serafines. Era eso, y también a que su reputación lo precedía, lo que generaba que nadie quisiera meterse con él. Vaya, espero que no me eche la culpa de eso después. Pensó Issei luego de soltar una sonrisa burlona cuando pasó cerca de unas ángeles del lugar y provocó con su sola presencia que las alas de ellas expuestas dieran varios párpados en tonos negro al verlo. Vaya, tal parecía que él inspiraba, por eso Elohim y su angelita nunca lo dejaban vagar solo por el cielo. Aún así era divertido, ser el centro de atención y de anhelo de esas mujeres le hacían crecer su orgullo como hombre. Pero lástima por ellas porque él ya tenía a la ángel más hermosa de todas a su lado, y nunca jamás podrían llegar a comprarse con ella y ni de lejos llegar a sus talones. Hablando de ella. Así que sí estaba aquí después de todo. Issei luego de haber tenido que caminar por varios minutos y subir los pisos del cielo. Había llegado frente a una puerta de mármol y oro que conectaba a una habitación del otro lado, en donde él podía sentir en su interior la energía de su angelita. Eso fue algo que le hizo sonreír al castaño, pues esperaba poder sorprenderla a ella con su repentina llegada. Con eso en mente, Issei tomó el pómulo de la puerta y comenzó a girarla despacio para abrir la puerta e ingresar a la habitación. Gabriel, adivina quién. Desde luego que Issei esperaba sorprender a una de sus novias con su llegada, mas no espero nunca que el sorprendido fuera él. Producto de lo que encontró en la habitación, o más bien lo que estaba sucediendo en esta, allí estaba Penemune. No era ella, si algo conocía muy bien él, eran los cuerpos de sus mujeres. Y con tan solo verla a ella podía darse cuenta por ciertas razones que mantendrá en secreto, de que esa mujer de allí mirándose en el espejo, no era su ángel caída. ¿Entonces quién? Un segundo. Esos ojos. Me preguntó si esto funcionó. Penemune o cómo. Parecía ser a simple vista, ella pareció darse cuenta de la llegada de Issei cuando lo vio a través del reflejo de su espejo en el que actualmente modelaba. Justo al hacerlo, ella quedó más que perpleja, en donde su mirada y la de él chocaban sin despegarse o pestañear. La hermosa pelipúrpura lentamente comenzó a voltearse para así darle la cara al castaño que terminaba por ingresar a su habitación. Issei apreciaba en silencio cómo esa bella mujer mostraba su rostro al rojo vivo, y hasta pudo ver cómo expulsaba de su cabeza vapor, metafóricamente muy probablemente de la vergüenza que sentía al haber sido descubierta. Sabes, aunque te parezca loco, no es lo más extraño que he llegado a ver en mi vida. Kitty, ya, no me mires y así. Tras las palabras en aliento del castaño, rápidamente Penemune soltó un grito de vergüenza mientras se lanzaba hacia su cama y se metía bajo sus sábanas, para estar fuera de la vista de su pareja en ese momento de extrema vergüenza y humillación para ella. No iba a salir, por lo que gracias a esos pensamientos, ella nunca vio cómo Issei solo negaba su comportamiento con su cabeza en lo que se acercaba a su cama, sentadose en su borde.
observándola a ella estar temblorosa bajo la manta. Gabriel, no es que me moleste, pero tengo cierta curiosidad. Por favor, no. O vamos, esto no es tan malo. Me quiero morir porque de entre todos los días y momentos en nuestra vida, debías de ver este. Puedo saber por qué haces cosplay de tu hermana, por favor, Issei, olvida lo que viste, así es. La falsa Penemune no era otra más que la Serafín Gabriel vistiendo con ropa de su hermana. Básicamente haciendo un tipo de cosplay como había dicho Issei. Y en esos momentos, ella era quien estaba bajo sus sábanas, en un estado humillante al haber sido descubierta por su amado. Irónicamente, su apariencia como Penemune era algo relacionado a él, ya que ella estaba preparando para un futuro no muy lejano un pequeño plan que le garantizaría su más anhelado sueño. Se preguntarán. ¿Qué tenía que ver Penemune en todo esto? Eso se debía más que nada que para conseguir lo que anhelaba de Issei, necesitaba valor y principalmente perversión. El representar a su hermana era lo mejor, pues en ella encontraba todo lo que le hacía falta a ella para poder pedirle a su amado. Vamos, no es tan malo, Gabriel. Al menos no te encontré haciendo algo más humillante, ya sabes, podría verte o en una situación graciosa como que estuvieras fingiendo estar embarazada con un cojín bajo tu blusa. En el instante en que Issei mencionó eso, Gabriel asomó su cabeza horrorizada ante la mención de lo segundo, ya que eso le había hecho recordar cierto trauma pasado vivido con su padre. Obviamente esto era algo que desconocía el castaño, por lo que pasó a mirarla a ella con cierto grado de confusión por cómo le veía a ella. Que nada, en un rápido salto, Gabriel salió de entre las sábanas de su cama, cambiando su apariencia habitual en el proceso, o bueno, solo lo hizo su pelo. El tono morado que presentaba se tornó dorado producto de magia de alteración. Luego de eso ella se volteó para verle directamente a los ojos de su pareja, presentando aún su lindo sonrojo. Entonces. Después lo entenderás, solo diré eso. Issei sabía que al igual que a él en ocasiones le gustaba mantener cierta discreción en temas de su vida. Sus parejas en ocasiones también lo hacían, y si ellas respetaban su privacidad, él también lo haría. Por lo que ante las palabras de Gabriel, solo se encogió de hombros en lo que ella se sentaba a su lado estando aún algo sonrojada. Porque estás aquí, Issei-kun, no es que me moleste, tu compañía siempre me hará la mujer más feliz del mundo. Pero pensaba que estabas en una cita con la joven Akeno y lo estoy, Gaby, es solo que en estos momentos ella necesita estar a solas con su. Olvídalo, ya que estaba libre de momento y en el cielo, pensé en visitarte hasta que Akeno regrese de su reencuentro. Eso fue muy confuso. Al no entender nada de las razones de su novio ante el motivo de su visita a sus aposentos, Gabriel infló sus mejillas en un adorable puchero por la poca información que le habían dado. Esto desde luego ocasionó que Issei al verla le resultará ese gesto bastante adorable, por lo que no se pudo contener y se inclinó al frente para así robarle un beso a los labios de la Serafín. Basta con decir que al momento del contacto y la succión de su labio inferior, Gabriel tuvo un pequeño sobresalto en sorpresa y vergüenza al ver que su amado novio le había robado un beso de improviso. Vamos, Gabriel, porque te sobresaltas, no es como si fuese la primera vez. Sabes bien que ese tipo de acercamientos me ponen así. Jaja, y es por eso que me encanta hacerlo. Ambos se separaron un poco y se miraron fijamente a los ojos, perdiéndose en la mirada del otro. Gabriel se perdía al ver aquellos hermosos colores que tenía los ojos de la persona que amaba. En ellos un tono violeta reflejaban tranquilidad y una gran fuerza, haciendo que se perdiera en ellos sin darse cuenta de que se estaba acercando poco a poco a su castaño. Issei, por otra parte, él estaba perdido en esos hermosos ojos que reflejaban una gran pureza, pero también una que reflejaba un inmenso amor, haciendo que su corazón latiera rápidamente y que también empezará a acercarse a Gabriel. Sin embargo, cuando estaban los labios de cada uno a punto de tocarse, se estuvieron y se dieron cuenta de lo iban a hacer. Gabriel sintió como su corazón latía fuertemente al tener al castaño tan cerca de ella, pero aún más al tener sus labios levemente juntos con los de él, haciendo que se sonroje fuertemente. Sin embargo, ella no quería separarse de su novio, ella quería estar siempre a su lado, ser feliz junto a él, y con esos pensamientos Gabriel, el ángel más fuerte y bello del cielo, tomó la iniciativa y dio el beso a la persona que le había robado el corazón.
Pero no solo dio un beso, ya que en ese beso dio todo su amor, su corazón y su alma a la persona de la que ella se había enamorado. Issei por su parte estaba extremadamente sorprendido, ya que en este momento estaba recibiendo la iniciativa de la mujer más bella y pura del cielo, a pesar de que sabía que ella estaba enamorada de él. No pensó que ella lo besara de esa manera. Sin embargo, él no se negó, sino que le siguió el beso, ya que a pesar que era un beso un poco torpe por el lado de ella, eso a él no le importó, ya que pudo sentir que ella estaba entregándole todo su amor, su corazón, incluso su alma, prometiéndose a sí mismo que los iba a cuidar y atesorar por toda la eternidad. El beso fue lento y tranquilo, ambos disfrutaban de la sensación que producía los labios del otro, ambos se abrazaron. Issei sujetó a Gabriel por la cintura, mientras que ella rodeó sus brazos por el cuello de él. Poco después de unos minutos los instintos del castaño empezaron a salir, haciendo que acostase a la rubia en la cama, ya que estaban sentados en ella. Cuando Issei acostó nuevamente a la Serafín, ésta no se negó y simplemente siguió con su beso, ya que no quería separarse de los labios de su amado. Su amado Penemune, que dejaba sus piernas ligeramente descubiertas. Gabriel sintió las caricias del castaño haciendo inconscientemente, pero aún así no lo dejó de besar y solo lo dejó que hiciera lo que quisiera con ella. Issei empezó a subir poco a poco sus manos por las suaves y largas piernas de la Serafín, aún sin dejar de besarla. Sus manos se deslizaron por debajo del pequeño vestido hacia el lugar su amada, que todavía no ponía resistencia y simplemente seguía soltando unos pequeños. Definitivamente en esos momentos Issei podía considerarse el hombre con mayor suerte en el mundo. Pues no cualquiera podía afirmar que el ángel más bello y codiciado por todo el mundo iba a entregarse en cuerpo y alma a un hombre, irónicamente sería a un demonio. Volviendo con nuestra pareja. El castaño se separó de ella para crear varios círculos mágicos para poner sellos en toda la habitación. Él no se había dado cuenta que sellos había puesto, ya que sus instintos lo estaban dominando, y apenas tuvo la cordura para poner esos sellos. Pero también para su fortuna entre esos sellos iba el de silenciar la habitación y el que permitía que un ángel no caiga en el pecado. Una vez hecho eso, el castaño volvió a besar a la Serafín y ésta no se negó, ni se resistió, mientras tanto él volvió a acariciar. Gabriel nunca fuera de la vida sexual con su pareja había experimentado eso, ni siquiera había tenido el menor interés de hacer algo así, pero por alguna razón en ese momento ella no quería que el castaño se detuviera. Era una sensación única y quería experimentarla con la única persona que su corazón aceptaba y amaba. Issei pasó sus manos por los de su novia, haciendo que soltara al ver que él. Pero aún así, y a pesar de la vergüenza, Gabriel no hizo nada para detenerlo. Más bien se separó un poco de su amado para después quitarse aquel traje, dejando que el castaño observara completamente, ya que ni siquiera llevaba ropa. Por otra parte, Issei estaba totalmente perdido admirando el hermoso cuerpo de la Serafín, su hermoso cuello y para terminar con su rostro que estaba completamente rojo, haciendo que se viera extremadamente hermosa junto con sus bellos ojos caídos y sus pequeños labios rosas. No había palabras para describir ese momento. Issei estaba completamente perdido en la imagen que estaba, mientras que Gabriel estaba que se moría de vergüenza. Sin embargo, por alguna razón, al ver que el castaño la estaba viendo fijamente al frente suyo, hizo que su corazón latiera rápidamente, pero también se sintió sumamente feliz. Ella con algo de timidez se acercó a un Issei que todavía estaba en shock para después empezarlo a besar nuevamente, haciendo que cayeran en la cama, pero esta vez su amado estaba abajo y la bella Serafín estaba arriba. Mientras que pasaba sus manos por todo el cuerpo del castaño, haciendo que éste saliera del shock y se sorprendiera al ver que ella fuera así de traviesa. Aunque Issei no pudo pensar mucho, ya que sus instintos lo dominaron, y empezó a besar a Gabriel cada vez más apasionadamente, haciendo que ésta le empezó a pasar sus manos. Issei se separó del beso y bajó un poco para empezar a chupar de ella y de paso a morder aquellos lindos pezones que estaban totalmente duros. Sin embargo, él no se detuvo ahí, ya que mientras estaba de su novia con una de sus manos bajo, hasta que deberíamos hacer si tienes miedo, podríamos detenernos justo aquí, definitivamente muchos matarían por escuchar algo así. Y más aún si eran a ellos los el fruto prohibido del cielo se los pedía. Qué lástima para todo ser vivo que este fruto ya tuviese un único dueño.
Antes esto, Issei miraba a su linda Ángel con amor y deseo tal y como ella lo hacía, si de algo estaba seguro él es que pese a estar bajo sus instintos admitía abiertamente la amaba como a todas las demás. Y de verdad quisiera tener con ellas una. Y fue allí, donde Gabriel al notar la nula reacción o avance de su pareja sobre ella después de sus palabras. Observó cómo él solo la miraba a ella con anhelo y cariño, pero también con cierta ilusión, siendo esto algo que le causó un poco de curiosidad pues no muy era normal ese tipo de mirada en él. Issei-kun, ¿pasa algo? No, está bien. Es una tontería preguntar. Pero. Issei. Expresó Gabriel, animándolo a continuar, por lo que el castaño tomó aire antes de responderle y decirle que. ¿Alguna vez has deseado tener hijos? Cuando esa pregunta llegó a sus oídos, la Serafín miró a su novio con algo de sorpresa e incredulidad. Ya que era bastante extraño que él hablara de temas como ese. Lo sé. Lo sé, fue una estupidez decirlo, especialmente después de todo lo que hemos vivido. Issei. Lo llamó Gabriel, colocando una mano sobre la de él que estaba en su mejilla mientras que Issei la miraba a ella. Una pequeña sonrisa aparecía en la comisura de la boca de la rubia antes de soltar un. Me encantaría. Estaría mintiendo si dijera que no esperaba esa respuesta, pues cada una de sus mujeres le habían dicho en algún momento de su vida que su mayor sueño era poder formar una familia con él. Aún así, Issei estaba a punto de preguntar, mas su linda novia se anticipó a esto y continuó. Es cierto que hemos escuchado mucho eso de todos, pero creo que sería genial tener hijos. Cuando sea el momento adecuado. Si tenemos hijos, creo que serán tan increíbles y hermosos, como su madre. Y valiente e inteligente, como su padre. Terminó por completar Gabriel con una sonrisa propia de esas que iluminaban y encantaban el corazón del hombre que tanto amaba. Una familia sería perfecta. Issei llevó una de sus manos a la mejilla de su novia, mientras ambos se miraban a los ojos. Podía ser el momento romántico o quizás algo más, pero a la mente de los dos llegó la imagen de una bella niña de cabellera rubia y ojos de un tono de morado claro. Esa imagen fue una que los hizo sonreír y sentirse deseosos por conocer a esa jovencita. Absolutamente te amo, Gabriel. Yo también te amo, Issei. Pronto sus labios finalmente se encontraron, mientras caían en un dulce beso. Y este contacto entre sus labios se volvió más dulce y profundo mientras ellos se abrazaban. Gabriel envolvía sus brazos alrededor de su cuello y Issei alrededor de su cintura. Se miraron con calidez antes de entablar otro beso. Esta vez los besos se volvieron apasionados, ya que sus lenguas pronto entraron en la boca del otro, saboreando el aroma del otro, mientras sus lenguas comenzaban a luchar. Issei luego comenzó a acariciar sus manos, mientras sus manos iban de la espalda de Gabriel a sus costados, antes de detenerse cuando se apartó de ella, quien lo miró con una pequeña mirada confundida. Lo siento, solo me dejé llevar un poco, mis manos se me estaban adelantando y, por supuesto, hay límites y... Mas Issei pronto sintió el dedo de Gabriel posarse en sus labios, obligándolo a callar para que la dejara hablar a ella. Quitando su dedo de él, la bella rubia miró a su novio, quien pronto la vio con una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro. Está bien. Segura es solo que no estaba seguro de si sería perfecto y... Lo que estaba a punto de decir a continuación fue interrumpido por un pequeño beso en sus labios. Cuando Issei observó a Gabriel, un pequeño sonrojo en su rostro se presentó. Es simplemente perfecto para mí, te deseo, Gaby. Yo también te deseo, Issei. Más que nunca. Los dos pronto cayeron en otro beso profundo, mientras el castaño y la rubia se quitaban lo que les quedaba de ropa y las arrojaban a un lado. Haciendo una pausa por un momento, Issei decidió quitarse sus botas sabiendo que no se alejará del lado de su amada en el corto plazo, antes de volver para besarse otra vez. Mientras los dos se besaban, Gabriel ayudó a quitarle la camisa a él, revelando varonil, justo como a ella le gustaba. ¿Qué sucede, Gaby? ¿Qué sucede? Esto debía de entregárselo hace una hora a Griselda, pero por culpa de alguien que me entretuvo bastante se me hizo tarde. Espetó en queja y reproche Gabriel mientras corría hacia la puerta de su habitación para partir de esta. Lo curioso de todo eso es que lo hacía mientras cojeaba un poco,
lo que hizo a Issei sentirse orgullo y sonreír como estúpido por haber. Ni te rías, Issei, solo te digo que si Griselda me regaña, le diré que fue tu culpa, bobo. Fue lo último que dijo su amada Ángel antes de salir por la puerta, dejando a un Issei blanco como papel y tieso como una roca sobre la cama. Era increíble su estado, pero no podían culparlo cuando se tenía presente cuánto miedo podía dar una mujer. Pero es que esa tal Griselda no era cualquiera mujer, ella estaba loca. Issei aún podía recordar cómo esa vieja loca lo había perseguido a él por todo el cielo cuando se había enterado de que había sido el responsable de que la serafín más hermosa y pura del cielo perdiese la virginidad. Tan solo recordar ese evento traumático de su vida, le hizo a Issei sentir un escalofrío en todo su cuerpo ante la imagen de Griselda en su mente persiguiéndolo con una espada en mano. Más su imaginación debió de apagarse cuando notó y su vista ese centro en la puerta, donde Gabriel asomaba de a poco su cabeza. Había olvidado algo. Nos vemos en la casa, Issei-kun. Te amo. Igualmente, Penemune. Tonto, no me molestes con eso. Y así ella nuevamente, pero esta vez de verdad partió, por lo que Issei comenzó a vestirse al tener en mente hacer lo mismo. Pues si mal no recordaba, tenía una cita en cierto lugar y si el reloj en la habitación de su amada no estaba equivocado, la hora de regresar con esa jovencita se acercaba. Me preguntó cómo le estará yendo a Akeno, fue lo último dicho en esa habitación, antes de que el rey demonio la abandonara. Dirigiéndose al lugar de encuentro con su cita, o bueno, lo haría si su querido suegro no lo estuviera esperando afuera de la habitación de Gabriel. O vaya, tal parecía que no estaba contento, por lo que supuso que debía de saber o al menos intuir lo que había hecho con su hija. Ups, de sniff sniff sniff. En medio de un páramo desolado y formado de nubes blancas, los ligeros sollozos se escuchaban provenir de una joven que mantenía su rostro apegado de su madre tal cual niña. En esos momentos, Akeno Imejima no podía creer lo que estaba sucediendo ni viviendo. Ella estaba allí siendo acunada por los brazos de su madre. Su madre, la mujer que por tanto tiempo ha extrañado luego de su muerte a manos de su familia. ¿Cómo era eso posible? Ella no lo entendía y, para ser honestas, ni quería hacerlo, solo deseaba permanecer allí en los brazos de ella por toda la eternidad. Porque en ellos comenzaba a recuperar la felicidad que hace tiempo había perdido. Aquel tiempo de la historia de su familia que comenzó cuando su madre Suri salvó la vida de Baraquiel cuando resultó herido y luego terminó enamorada de él. Sin embargo, su relación no fue bien vista con su familia, ya que creían que el ángel caído le había lavado el cerebro. Con ese fin, su familia envió a conocidos practicantes para despachar al ángel caído y traerla de vuelta. Fueron derrotados por Baraquiel, pero algunos de ellos guardaban rencor contra él y le dijeron sobre su facción y que estaba en contra de los ángeles caídos en ese momento. Más tarde, Suri murió defendiendo a Akeno cuando varios de los enemigos de Baraquiel atacaron su casa mientras este último estaba fuera, lo que resultó en el odio de la hija hacia su padre por no proteger a su madre. Okaa-san. Ya, mi niña, aquí estoy. Suri apegó más a su hija mientras acariciaba su cabello para calmar su llanto. Pero incluso ella también lagrimeaba un poco, pues el reencuentro con un ser amado que había estado ausente por muchos años era algo que no podía evitarse sucumbir ante las emociones que surgían de este. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que? ¿Acaso estás viva? No, mi niña. Akeno fue testigo de cómo su madre tomaba con delicadeza su rostro, únicamente para que le mirara a sus ojos. Al hacerlo, sus lágrimas se intensificaron aún más de lo que ya hacían. El sentir su toque y verla tan de cerca era algo que cautivaba su corazón. Yo hace tiempo, como lo recordarás, morí. Este sitio en el que nos encontramos podemos decir que es uno donde las almas que ya cumplieron su labor de vida pueden encontrarse con las que aún están experimentando su vida. ¿Cómo es que? La mano de Suri hizo un trazo delicado en la mejilla de su hija tal cual pincel sobre una hija de papel, para así poder limpiar las lágrimas traicioneras de ella. Besó su frente con suavidad y le dio toda la seguridad y cariño que solo una madre puede darle a sus hijos. A decir verdad, no entiendo mucho de esto, solo puedo decir que Dios vino a mí y me dijo que alguien solicitaba mi presencia en este lugar para reencontrarme con un ser muy especial para mí. ¿Alguien qué? Si no mal recuerdo, esa deidad dijo que se llamaba Issei. En el instante en el que escucho a su madre pronunciar ese nombre,
los ojos de Akeno se abrieron en grande ante la sorpresa e impresión que tuvo. Ahora entendía por qué él la había llevado allí, como también el que Elohim se hubiese mostrado cansado e irritado con él. Issei había sido el responsable de qué. Ese tonto. Pero. Es el tonto que amo. Esta vez, con sus pensamientos centrados en ese hombre que causaba estragos en todo su mundo, Akeno dejó escapar una lágrima más, teniendo presente el recompensa a su cita más tarde. Por ahora solo estaba centrada en su madre, y también así podría ir pensando en qué darle a Issei en agradecimiento. Akeno. Okaa-san. Suri volvió a afianzar su toque y agarre en las mejillas de su hija con delicadeza, a lo que Akeno la pasó a mirar esperando una muestra de afecto de su parte. Sin embargo, lejos de recibir algún cariño, que era lo que esperaba, nunca imaginó que ella. Ahí duele mucho. De un momento a otro Akeno comenzó a quejarse al despojarse de su tristeza cuando su madre comenzó a tirar con algo de fuerza sus mejillas. En esos momentos la joven adolescente presentía que sus pobres mejillas estaban empezando a colorearse de rojo por la presión de su amada madre. Okaa-san, me alegra tanto que podamos vernos nuevamente, porque quisiera que me explicaras qué es eso de andar peleando con tu padre. Explícame eso, jovencita. Me duele. Estaba segura de que con mi partida del mundo de los vivos, no debía de preocuparme porque ambos se tenían el uno al otro para soportar lo que estuviera por venir. De pronto, Akeno comenzó a sudar de nervios al ver cómo su madre le sonreía. Todo iba bien hasta ahí, si no fuese porque un aura oscura empezaba a surgir a sus espaldas. Qué mal había olvidado que Suri Imejima era extremadamente aterradora cuando estaba molesta. Su padre podía ser testigo de eso. Y bien, ¿qué me vas a decir en tu defensa? Lo siento, recibiendo la pobre disculpa de su hija problemática. Suri dejaba la libero de su agarre, observando cómo Akeno actuaba como una niña al sobar sus mejillas coloreadas y adoloridas. Akeno, debo decir que estoy muy decepcionada de ti por cómo trataste a tu padre. Aun si sabías que no era su culpa el que yo muriera, lo culpaste de todo y te alejaste de él. Sé que hice mal, Okaa-san, soy consciente de ello, y es por eso que pienso remendar mis acciones, compadre. Es así, sí, hoy mismo me di cuenta de que era lo correcto. Ok, Suri debía de admitir que estaba sorprendida al escuchar esa respuesta. Caray, incluso tenía ya listo un sermón para su hija al imaginar que debía de regañarla más, pero tal parecía que no sería necesario. Si ya lo sabes, está bien. Expresó Suri más calmada, por lo que reanudó su postura y tomó asiento frente a Akeno, quedando las dos mirándose fijamente mientras se deleitaban con la presencia de la otra. Entonces. Hija, tenemos una hora sola para nosotras dos, cuéntame. ¿Qué ha sido de tu vida? Una sonrisa comenzó a dibujarse en el bello rostro de Akeno, justo antes de que ella empezara a contarle a su madre toda su vida, o bueno, lo que había sido de esta tras su partida. Le relató sobre su vida después de la muerte de ella, que se había quedado con el pariente de su madre antes de ser expulsada debido a su sangre de ángel caído. A la tierna edad de 10 años, sin comida ni dinero, ella había viajado por todo Japón usando sus habilidades para purificar los malos espíritus que aprendió de su madre para sobrevivir, haciéndolo durante 1 año y medio. Cuando tropezó con cierta ciudad, ella había salvado indirectamente a un humano que tenía un contrato con un demonio del clan Gremori. Temiendo que el diablo la matara debido a su herencia de ángel caído, decidió esconderse de ellos. Más tarde, mientras intentaba salir de la ciudad, fue atacada repentinamente por sus familiares del clan Imejima que vinieron a matarla. Y justo antes de que su tío abuelo Sou Imejima pudiera asestar el golpe decisivo, una niña llamada Rías Gremori y el obispo de su padre, Heinrich Cornelius Agrippa, apareció y disuadió a la familia de ella de matarla con 2 condiciones. Primero, ella nunca debería ingresar al territorio bajo el clan Imejima, y segundo, permanecer siempre al lado de Rías. Le habló que después de eso se mudó al Palacio Gremori, donde le enseñaron varias cosas, desde estudios hasta cómo debe actuar una dama, además de profundizar sus lazos con Rías, convirtiéndose en su mejor amiga en el proceso, pero también se había familiarizado con Sona Citri en esta época. Le relató que al ingresar a la secundaria, Rías recibió su Civil Piscis e hizo de ella su primer sirviente. Que había ingresado a la Academia Quo junto con Rías y la ayudó a restablecer el club de investigación oculta, convirtiéndose en su vicepresidenta.
Le habló sobre que ella y Rías fueron a Kioto durante el viaje de segundo año y que Rías disfrutó cada momento. Sin embargo, no planearon un horario adecuado y, por lo tanto, había lugares que no pudo visitar como el Nihou-Hou. Akeno disfrutó mucho al contar que Rías estaba tan molesta que dio pistones de pies en la estación de tren mientras ella intentaba calmarla. También que durante su segundo año, ella y Rías organizaron su club como una casa embrujada para el festival escolar. Incluso usaron fantasmas reales ya que Rías había solicitado a un yokai amistosos que buscaban trabajo para planificar las decoraciones. Esto, sin embargo, las había metido en muchos problemas con Sona, quien los regañó por usar entes reales. Y mientras Akeno le relataba su vida a su madre, Suri solo escuchaba todo en silencio apreciando lo emocionada que estaba su hija al hablarle de todo lo que había sucedido en su vida. De cierta forma se sentía un poco triste por haberse perdido todos esos eventos especiales que formaron a la Akeno de hoy en día, pero por otra parte estaba realmente feliz de que contará con amigos especiales. Vaya, cuánto has vivido. Sí, ha sido una bonita vida a pesar de sus inicios y dificultades. Aceptó Akeno sonriente, mas su atención se vio atrapada cuando su madre tomó sus manos entre las suyas, lo que la hizo mirarla notando que ella tenía una sonrisa y mirada traviesa grabada en su rostro. ¿Qué te? Y dime. ¿Ya tienes novio aún eres virgen? En el instante que escuchó decir a su madre tal barbaridad, el rostro de la Imejima menor explotó en un intenso color rojo. Como también metafóricamente expulsó vapor de su cabeza tal cual tetera ante esa clase de preguntas tan. Que o vamos hija, me contaste todo acerca de tu vida salvo eso. Quiero saber si ya hay alguien que ocupe tu corazón. Akeno aún estando muy pero muy sonrojada y avergonzada, evitó el darle la cara a su madre. Grave error porque al ver eso, a Suri le hizo pensar y suponer que si había alguien que ocupaba el corazón de su hija. La pregunta era quién o, entonces si existe. Oka-san por favor vamos, dime cómo es él. No pienso detenerme hasta que me lo digas todo. Sí, si había algo en lo que estaba de acuerdo con ella es que conocía perfectamente que no se detendría. Por lo que con toda la vergüenza del mundo, Akeno no tuvo más opción que hablarle a su madre sobre Issei. Aunque claro, hizo omisión en algunas cosas, más que nada le relató cómo era él, su forma de pensar, actuar y demás. Lo que sí dejó en claro fue que él era un buen hombre. El mejor de todos con que este sujeto es ese tal Issei. Me encantaría conocerlo y verlo en persona, aunque no pensaba que te interesarías por un hombre mayor que ya dispone de un harem de mujeres. ¿Te molesta Akeno? Si él te hace feliz, yo lo seré también. Bueno, pero aún no somos nada más que simples amigos. Amigos, déjame darte un consejo. Lentamente Suri se acercó a la oreja de su hija y comenzó a susurrarle algunos consejos de mujer experimentada en temas del amor y seducción. Casi de manera inmediata Akeno se sonrojó a tal extremo que estaba al borde del colapso, por esas ideas de su madre. Bueno, al menos ya sabía de dónde había sacado su lado masoquista y pervertido. Su madre estaba demente Oka-san que a mí me funcionó con tu padre. Definitivamente eso era algo que no deseaba saber. Suri dejó escapar una sonrisa al ver cómo su hija actuaba infantilmente al negar con su cabeza sus consejos en el amor. Y fue así que entre ellas comenzó una charla de varios temas en donde madre preguntaba y la hija respondía en ocasiones con cierta vergüenza. Pero lo importante era que Suri conforme interactuaba con Akeno, se daba cuenta de que ella ya había crecido y ya no era más aquella niña indefensa que había dejado en vida cuando ella sacrificó la suya por su protección. Pero más que nada, supo que ella ya no la necesitaba más porque había encontrado en alguien más el soporte que necesitaba para afrontar cualquier inconveniente que surgiera en su vida. De eso se dio cuenta conforme Akeno hablaba de que estaba orgullosa de su cabello negro porque hacían feliz a Issei aunque no lo admitiera abiertamente. Su hija no le necesitaba más, no cuando podía hacer todo con facilidad. Mientras la escuchaba, Suri no pudo evitar pensar en que si Akeno no se hubiera convertido en demonio, se habría convertido en sacerdotisa en algún santuario. También encontró curioso que le gusta tomar el té con esa tal Rías y Sona, e ir de compras y hacer pasteles. Y vaya sorpresa que se llevó aunque no mucha cuando la escuchó decir que su único deseo era ir a una isla desierta con Issei,
para que los dos pudiesen disfrutar de un estilo de vida en el que se mimen mutuamente. Se notaba que ese hombre traía loca a su hija, puesto que ella decía que si Issei tenía ganas de tener una aventura, siempre podría decírselo. Y así entre más y más preguntas y respuestas por parte de ambas, donde Akeno le contaba de todo a su madre, incluso lo más íntimo, como que ella se lavaba a cada instante por si tenía una oportunidad con Issei. Como también de que no usaba bragas después de la ducha, ya que una sola toalla de baño era suficiente para ella. Hasta le informó que su zona erógena está en cualquier parte de su cuerpo. En fin, no hubo tema que no fuera tocado en el transcurso de ese tiempo de calidad entre madre e hija. Se sentían incómodas, por supuesto que no, ambas estaban a gusto, pero lastimosamente su tiempo llegaba a su fin. Diablos, este lugar es muy blanco para mi gusto. No entiendo por qué ese viejo me mandó aquí en primer lugar. O bueno, supongo que ha de ser su venganza por encontrarme en la habitación de su hija. Desconcertante para Akeno y su madre, ellas se vieron en la necesidad de abandonar su conversación cuando escucharon el surgimiento de una voz ajena a la suya. Pero que resultaba muy familiar para una de las dos, y Mejima conforme se acercaba cada más y más. Fue allí donde las dos apreciaron con cierta sorpresa como de entre las nubes que les rodeaban surgía un hombre apuesto de cabellera castaña y ojos de tonalidades moradas. Dicho sujeto se mostraba notablemente irritado mientras hablaba consigo mismo. Al llegar este sujeto, ellas observaron cómo quedaba con cara de póker, a lo que Akeno intuyó que se debía a que había encontrado a dos mujeres que podrían considerarse gemelas arrodillada en el suelo. Y vaya que la Imejima menor está en lo correcto, pues Issei estaba allí porque Elohim lo había mandado a recogerla a ella, luego de haberle encontrado en la habitación de Gabriel. Sin embargo, el castaño no esperaba encontrarse con dos Akenos, aunque fue fácil saber cuál era la que conocía al mirar sus ojos, solo una de ellas los tenía violetas. Issei-kun, y fue así, como Akeno se levantó de su lugar algo desconcertada pero feliz de la presencia de su amor aún no establecido. Y al igual que su hija, Suri se puso también de pie, pero ella mostró sorpresa e impresión por la mención del nombre del sujeto por su hija. Issei, así que tú eres él. Estando más que cautivada y feliz de conocer antes de partir al hombre del que tanto hablaba su hija, Suri dio un paso al frente bajo la mirada tranquila del castaño. En esos momentos Issei, al ver a la madre de Akeno y darle una rápida inspección con su mirada, no pudo evitar pensar en que la Imejima menor había heredado por completo todos los genes de su madre. Vaya, ahora entiendo de dónde saco lo hermosa Akeno, usted debe ser Suri Imejima. Un placer conocerla. El gusto es mío, querido, mi hija me ha hablado mucho de ti. Ansiaba el conocerte y agradecerte todo lo que has hecho por mi hija. Al ver que la mujer le tendía su mano, Issei entendió rápido el mensaje, por lo que se inclinó y le besó la mano de ella, saludándole como gesto de cortesía. Akeno al ver eso sonreía, pero sentía un mal presentimiento cuando observó lo radiante que se mostraba su madre. Con esa sonrisa que daba su madre no podía venir nada bueno. Ara ara. Ufufufu. Sí que eres un encanto, Issei. Si no estuviera muerta y casada, te convertiría en el padre de mis hijos. Okasa-san, no sé qué has estado esperando todo este tiempo, Akeno, tienes lo necesario para procrear vida. Mejor apresúrate y dame unos buenos nietos. Ya basta, por favor. Es increíble, y más aún con el historial que ella tenía sobre acercamientos y más cosas que estaban relacionadas a Issei Gremori. Pero en esos momentos Akeno se moría de la vergüenza, y lo hacía aún peor el que su interés amoroso solo la miraba. La tierra no se la podía tragar. ¿Qué dices, Issei? ¿Tomarías a mi hija como a tu esposa? Okasa-san, no es algo que pueda decidir ahora mismo, pero no me molestaría hacerlo en el futuro. Muy bien. Akeno estaba segura de que en ese preciso momento podía hacerle competencia a un tomate en tonalidades. Aunque no por ello no guardaba altas esperanzas por la respuesta de su amado. Issei-kun, ¿por qué? Akeno, ya ha pasado una hora. Es momento de... Y solo bastaron esas cortas palabras de Issei para hacerle a Suri entender el significado de estas. Pero no solo fue ella, Akeno también se dio cuenta de eso y llegó a mirar con horror al castaño porque no quería que... No, por favor. Rápidamente, la Imejima menor se volteó y corrió hacia su madre abrazándola fuertemente, negándose a la idea de soltarla y dejarla ir. No quiero. Akeno, escucha,
tú perteneces al mundo de los vivos y yo no. Debes de regresar y continuar viviendo tu vida hasta el día en que nos volvamos a ver cuando termines tu camino. Esto no es un hasta luego, sino un hasta pronto. Oka-san. Justo cuando iba a debatir esas palabras, Akeno sintió como una mano se pasaba en su hombro. Al voltear su mirada se dio cuenta de que era Issei quien la comenzaba a tirar hacia él, pues no podían seguir allí más tiempo. Ella entendió eso, por lo que se dejó llevar mientras su mirada descendía al suelo. Issei, puedo confiarte a mi hija, no nos conocemos, pero sé que contigo estará en buenas manos. No se preocupe, siempre velaré por su seguridad. Gracias. Sintiendo un peso quitado de su ser, Suri dio un paso atrás y fue en eso en el que el aire del lugar comenzó a tornarse y actuar de forma diferente. Pues este comenzó a arremolinarse como un tornado que mantenía en su centro muerto a las dos mujeres y hombre presentes. Al ver eso, Akeno entendió que el tiempo de su despedida había llegado. Oka-san. Es verdad. Tengo que decirte algo, Akeno. La Imejima menor pasó a observar a su madre, notando a primera vista cómo ella empezaba a desprender una luz de su cuerpo. Esta luz la rodeaba y la hacían lucir más hermosa de lo que podía recordar. Estoy orgullosa de ti. Te has convertido en toda una mujer, Akeno. Porque tenía decirle eso, quería verla llorar, pues Akeno sentía que su corazón latía con fuerza, pero aún así lo aceptó eso de buena manera y le dedicó una sonrisa sincera a su madre. Gracias. No soy de este mundo, así que no puedo quedarme. Tenemos que despedirnos. En verdad era difícil para ella dejar ir a su madre, sobre todo cuando la había podido por un corto periodo de tiempo el volver a verla, pero tenía que hacerlo. Porque la realidad, aunque fuese dolorosa, era que su madre estaba muerta y ella viva, no podía ser tan egoísta como para negarle su descanso después de haber cumplido con su papel en la vida. Y fue así, que el área alrededor de los tres comenzó a brillar y debajo de Suri Seis un pilar de luz surgió. La Imejima mayor lo sentía, sabía que llegaba la hora de decir adiós y regresar al mundo espiritual en donde iban todas las almas a descansar. Atesoraré este momento hasta que llegue el día en que nos volvamos a ver, hija. El cuerpo de Suri comenzó a fracturarse en moléculas de luz. De su rostro comenzó a despegarse su piel en pequeños pétalos que comenzaban a ascender al cielo. Akeno, al ver esto, contuvo su aliento y llanto, tenía mucho que quería decirle. No quería dejar que se fuera así. No debes preocuparte por mi, Oka-san, me va muy bien en la vida y como mucho. No soy quisquillosa con la comida, le echo miso y salsa roja al tonkotsu. Suri observó a su hija y escuchó atentamente a sus últimas palabras, las cuales le hicieron entender que su hija deseaba que se fuera sin ninguna preocupación por ella. Me baño todos los días, a veces voy a las aguas termales, aunque dicen que así se bañan los cuervos. Además, tengo muchos amigos y todos son buenas personas. En los estudios no me va del todo bien, pero no me deprimo por eso. Era triste en verdad, pero su reencuentro y despedida tenía que llegar su fin, y Akeno lo entendía muy bien como a mujer madura, por lo que hacía lo mejor que podía antes de que su madre partiera. Debe ser porque me tengo confianza, siempre escucho lo que me dicen Rías y Azazel Sensei. Y los respeto mucho. En cuanto a mi poder, aprendí a controlarlo con la ayuda de papá, es algo difícil la verdad, pero trato de mejorar con cada día. Y en esos momentos, Issei solo guardaba silencio, pues entendía que ese era un momento entre ellas. Una despedida entre madre e hija, no podía interferir más a la de darle apoyo con su toque a Akeno. Acabo de cumplir 18 años, así que no sé mucho de chicos ni de alcohol. Pero tú me dijiste una vez que debía de encontrar un buen hombre que siempre estuviera conmigo en las buenas y las malas, pero sobre todo que me amara tal y como soy. Yo sé que ya lo he encontrado. Una mirada discreta y rápida por parte de Akeno fue a dar con Issei. El mensaje había sido claro tanto para él como para Suri, el corazón de la Imejima menor ya tenía su dueño establecido. Pero es que... a pesar de que Akeno se mostraba fuerte, lo cierto era que estaba que se rompía en su interior al tener que decirle adiós a su madre. Su labio inferior fue presa de sus dientes al estar conteniendo su llanto. Mientras tanto, Suri solo sonreía en lo que su cuerpo comenzaba a mostrar más luz. Puede que no todo vaya bien como esperarías,
pero me esfuerzo mucho. En los ojos de Akeno pequeñas gotas de agua comenzaron a mostrarse, siendo estas algunas lágrimas que ella se negaba a soltar. Tengo un sueño, quiero ser una magnífica mujer como tu mamá, incluso mejor, juro que lo seré. Y fue así, que mientras Akeno hablaba el cuerpo de Suri terminó por desintegrarse, dejando al aire flotando su alma que empezaba a ascender al cielo donde pertenecía. Así que Okazan Suri nunca borró su sonrisa mientras miraba con amor a su hija, su Reñoto ya convertida en una adulta. A su mente llegaron memorias de cuando ella era pequeña, ya no podía seguir considerándola una niña, ya era toda una adulta que ya no dependía de ella. Su hija había crecido y se había hecho fuerte. No debes preocuparte por mí, todo me va muy bien, entiendo, lo recordaré todo, mi niña. Te amo, Akeno. Y fue así que Suri comenzó a ascender al cielo, y lentamente su alma comenzó a desaparecer, dejando a una lagrimeante Akeno y un callado Issei en ese sitio que empezaba a desaparecer al estar siendo cegado por su luz. Te amo, Okazan. Susurró la Imejima menor al aire. En el instante en el que sintió la mano de Issei posarse en su hombro, ella se giró y ocultó su rostro abrazándolo fuertemente en lo que lloraba en silencio. Gracias por esto. Issei no dijo nada, solo la abrazó fuertemente sirviéndole de apoyo y confort en lo que todo el sitio a su alrededor comenzaba a ser iluminado. Había llegado la hora, lo último que quedó de ellos fue su silueta que se vio opacada por el brillo del lugar, dejando ese sitio iluminado pero sobre todo solitario. DXD al terminar su visita al cielo y obtener de ello un muy lindo recuerdo en el caso de Akeno luego de por un pequeño momento volver a reencontrarse con su madre. Tanto ella como Issei luego de despedirse de Elohim y darle las gracias por su ayuda, ambos se dirigieron de vuelta a la mansión Gremory del mundo humano al haber acabado su tiempo juntos en su cita. Pero resultaba siendo algo malo, no, porque en el transcurso del viaje Akeno no había parado de sonreír. Su sonrisa era sincera y sobre todo muy agradecida de lo que ella consideraba el mejor día de su vida. Y todo esto lo había generado un único hombre que con sus acciones la había convertido en la mujer más feliz del mundo, y por ello era inevitable que su corazón ya tuviese dueño. Ella lo volvía a decir y lo reafirmaba, no había nada en el mundo que valiera un segundo al lado de Issei, un gesto de cariño, un abrazo suyo, porque no había nada en el mundo que la hiciera sentir como él le hacía sentir. Le gustaba, se lo ha querido decir siempre, aunque nadie lo supiese, se enamoró de él desde el primer momento en el que lo vio. Su sonrisa, para ella la vida a veces quiere llevarnos por un camino recto, por suerte su encuentro los hizo circular en zigzag, gracias a él su vida había tomado un rumbo hacia un futuro prometedor. Ya llegamos atravesando las puertas de la mansión Gremory, Issei y Akeno hicieron su entrada luego de que la pelinegra hubiese librado el brazo derecho del castaño de sus muy voluptuosos. Pues todo el camino a casa la bella semi-caída había estado colgada del brazo del demonio en un aire de felicidad y amor puro a su persona. Ciertamente había sido un poco incómodo para Issei toda esa situación, pero no porque le disgustara los acercamientos de Akeno. Más bien porque gracias a esto, se había generado que muchos sujetos jóvenes o adultos les miraran con algo de impresión. Que nunca habían visto a un hombre y una mujer caminar tomados de las manos, aunque Issei lo atribuía todo a sus edades, a pesar de que él tuviese unos 3000 años de vida, tal vez más, tal vez menos. Su apariencia no aparentaba más de unos 25 años o quizás un poco menos, como todo ser sobrenatural. Lo importante es que Akeno actualmente solo era una joven de 18 años, lo que podría ser el motivo de que muchos le miraran mal, aunque no era como de su importancia. Bienvenidos sean, cariño maestro, abrazo abrazo. Una sutil sonrisa se presentó en el bello rostro de Akeno, luego de haber pasado por el pasillo de la casa y haber llegado a la sala de invitados, donde fueron recibidos por nada más y nada menos que Miragene y Tiamat, quienes estaban sentadas en uno de los sofás de la habitación mientras miraban la televisión y degustaban de unos helados. Cercanas a ellas, estaba Opis durmiendo pacíficamente en un sofá para ella sola. Una manta de ositos cubría su cuerpo y el hecho de que estuviera chupando uno de sus dedos mientras dormía, solo le daba un aire infantil pero adorable en ese momento. ¿Cómo están mis dos hermosas futuras madres? A pesar de que sonreía, Akeno no pudo evitar sentirse un poco triste cuando Issei se había alejado de ella solo para dirigirse hacia donde estaban sus dos parejas embarazadas.
Un beso en sus labios y un abrazo por parte de él fue suficiente para hacer sonreír a Tiamat y Mirajene con sinceridad, una bonita escena pero a la vez triste para ella. Pero no era por nada malo, era solo que durante el día ella había sido solo el centro de atención de Issei. Por lo que llegar nuevamente a su hogar, le hacían recordar que él no era suyo y que debía de devolverlo a sus verdaderas dueñas. Era triste, pero también la verdad, Mirajene y Tiamat eran sus novias y ella solo. Cariño, ¿podrías prepararme un poco de papas? No sé por qué, pero tengo el antojo de comer un poco de estas. O yo quiero carne hervida, maestro, jaja, lo que mis dos bellas novias deseen. Tanto Mirajene como Tiamat sonrieron de alegría cuando sus labios fueron la pista de aterrizaje de los de Issei. Eso, sumado a que él les dio mediante su abrazo, fue suficiente para recargar sus baterías y darles más energía para lo que quedaba del día. Maestro. No me toques así. Al menos. No hasta que sea de noche. Issei-kun. Esta noche quiero portarme mal. Un susurro en su oreja proveniente de sus novias fue suficiente para que Issei sonriera y negara con su cabeza el actuar tan cambiante de ánimo de esas dos. Pero no es como que le molestara esto, para él solo las hacía lucir más hermosas y adorables de lo que ya eran. Estaré esperando por eso. Con un último toque de sus labios, obteniendo de Tiamat cuando mordió su labio inferior y uno por parte de Mirajene cuando exploró su boca con su lengua. Issei se incorporó apreciando cómo ellas le miraban muy sonrojadas pero felices por su muestra de cariño. Iré a preparar su cena, ya regreso. Está bien, aquí te esperamos, cariño. No tardes mucho, maestro, queremos que veas televisión con nosotras y tus hijas. Un solo asentir con su cabeza fue la respuesta que dio Issei antes de comenzar a marchar a la cocina. Claro, no sin antes de pasar al lado de Opis y besar su frente asegurándose de no despertarla por ahora, ya que parecía que disfrutaba de su descanso. Aunque, Issei al verla comenzó a preguntarse internamente por qué ella babeaba tanto su dedo y su ayuda no le molestó, la aceptó con gusto, por lo que ambos tomaron el camino hacia la cocina. Y mientras ellos partían de la sala, no llegaron a notar las miradas de sospecha que le dieron Tiamat y Mirajene en ese momento. Ellas eran mujeres, y fue muy fácil entender las intenciones de la pelinegra al querer estar a solas con su amado. ¿Tú crees que? Bueno, su mirada era de una mujer decidida. Creo que tendremos a nuestro amado novio muy confundido después de esto. Cuánta razón tenía Mirajane, pues sin duda alguna la reina de Rías Gremory haría lo que no muchos podían darse el lujo de hacer con Issei Gremory. Y eso era tomarlo por sorpresa con una simple acción pero de gran significado y valor. Con el pasar de los minutos, en el interior de la cocina se ubicaban Issei y Akeno, quienes habían puesto mano a la obra para preparar la comida de la noche para todos los residentes de la casa. Juntos habían lavado los vegetales para posteriormente picarlos y añadirlos a una gran olla junto con los condimentos que ayudarían a darle sabor a su alimento. Teniendo como resultado, gracias al esfuerzo y dedicado los dos, un apetitoso alimento que inundaba sus fosas nasales de un rico aroma que provocaba que sus estómagos desearan ya recibir ese manjar. La cena estaba lista y habían terminado a tiempo, ahora solo faltaba esperar a que enfriara un poco y podrían servirla. O esta noche tendremos papas y carne hervida, justo lo que desean comer Tiamat y Mirajene. Sí, hacía tiempo que no las preparaba. Por favor, prueba. O puedo, la verdad, si Issei debía de honesto consigo mismo, sin la ayuda de Akeno él no habría podido preparar algo tan magnífico como lo que estaba frente a sus ojos. No era porque su comida fuera mala, de hecho sus chicas le gustaba mucho cuando él la preparaba, pero como no lo hacía muy frecuentemente su práctica era baja y siempre hacía falta ese toque femenino que le daba sabor a todo. Toma, día bueno, siguiendo las palabras de Akeno cuando ella tomó entre unos palillos, un poco de carne que le ofrecía a probar cuando la llevó a su boca. Issei abrió sus labios al aceptar el gesto de la pelinegra, esperando que llegara el alimento. Mas nunca tuvo previsto que lo que terminaría por recibir fueran directamente los labios de Akeno conectados a los suyos en un suave, torpe, pero un amoroso beso de ella. El contacto entre sus labios fue corto, apenas si sus labios se tocaron, pero no por eso significaba que no fuera especial, eso no quitaba nada de eso.
Y sin importar si el beso era inocente por parte de la pelinegra, el castaño podía sentir en este cómo le transmitía todo su amor. Una vez finalizado el beso luego de separarse, Akeno dio una suave y lenta lamida a sus labios saboreando el sabor aún vigente de los del castaño en lo suyo. Una sonrisa se formó en su rostro cuando presenció cómo Issei le miraba notablemente sorprendido. Pero todo tenía un significado, y ella ya no podía continuar guardando más eso, por lo que quería agradecerle con ese beso por todo lo sucedido en el día de hoy. Gracias por todo, Issei-kun. Y fue así como Akeno dio una última sonrisa al castaño antes de retirarse deprisa de la cocina dando pequeños brincos en sus pasos y riendo como boba. Pero así era el amor. El amor está hecho de cosas estúpidas, de cosas que no tienen sentido, quizá, que hacen sonreír o negar con la cabeza, pero que en esos momentos parecen preciosas. El amor son esos mensajes que no quieren decir nada pero que lo dicen todo, a los que no prestas atención cuando llegan a diario pero que se convierten en una obsesión cuando empiezan a faltar. Pues sí, el amor te vuelve idiota pero generoso, la falta de amor te vuelve idiota y destructivo, te vuelve idiota, pero feliz. Para cuando Akeno partió, Issei permaneció allí estático con la clara sorpresa grabada en su rostro, pues nunca había esperado que esa jovencita lo besara. Le habían robado un beso a él, ciertamente debía de darle su mérito, pues había hecho lo imposible al tomarlo con la guardia baja, a lo mejor debía de en ahora en adelante tener más cuidado con esa jovencita. O quién sabe, a lo mejor y terminaba robándole otra cosa. Que miedo más. El castaño se vio obligado a abandonar sus pensamientos delirantes cuando una voz nueva surgió de repente en la habitación. Allí, al mover su vista a la fuente de origen, observó cómo en la entrada de la cocina que daba al exterior se encontraba a Keime mirándolo con desprecio. Qué pervertido. Tienes más de 3000 años y vas tras jóvenes de tan solo 18 años. Pervertido, oye, eso no es. Y esas flores. Efectivamente, Keime en esos momentos llevaba en sus manos un ramo de flores rojas. Dichas flores parecieron captar la atención de Issei, porque comenzaba a olvidar. Simplemente ignoró el que le llamaran pervertido. Eso no tenía importancia cuando esas malditas flores comenzaban a generar un lío en su cabeza. Porque ella tenía flores o unos jóvenes demonios melas. Y en el instante que mencionó la palabra jóvenes, Keime se vio sorprendida cuando su ramo de flores se prendió en fuego de repente por culpa de Issei. Siendo él quien había arrojado a este una bola de fuego, que terminó por convertir en cenizas todo rastro del ramo una vez sostuvo en sus manos. ¿Pero qué? ¿Qué diablos te sucede, maldito loco? Eso mismo pregunto yo a ti. ¿Quién te dio el derecho de andar aceptando flores de esos malditos hombres que solo buscan mancillar a mujeres jóvenes? Se disculpa, ¿qué tiene de malo recibir flores? ¿Quién te crees que eres tú para decirme lo que debo y no hacer en mi vida, ni que fueras mí? Y justo cuando parecía que una discusión entre padre e hija estaba por surgir, Keime debió de guardar silencio, o más bien perdió el espíritu de lucha cuando recibió un coscorrón en su cabeza por parte de Issei. Siendo él quien ya mostraba una vena remarcada en su frente mientras ella sobaba su zona afectada mirándolo con recelo. Mocosa, a mí me respetas, ve a tu habitación a pensar en lo que hiciste y también a hacer tu tarea. ¿Tarea? ¿Cuál tarea, animal? Ni siquiera estoy en la escuela. Entonces mañana mismo te voy a inscribir en la Academia de Rías. Porque mujeres holgazanas y descerebradas no quiero en esta casa. Vas a estudiar y te mantendrás fuera del alcance de los hombres. Eres demasiado joven como para pensar en novios y esas cosas. Como mínimo cuando tengas unos 1000,000,000,000,000 siglos de vida, lo podrás hacer. Uy, fuerte pisotones fueron los que dio Keime al estar recibiendo un cruel e injusto trato de ese sujeto que comenzaba a colmar su paciencia. Su rostro estaba rojo de la cólera que tenía y sentía la fuerte necesidad de golpearlo. Más sabía que él era más fuerte que ella. Por lo que tuvo que tragarse su furia y palabras al ver que tenía todas las de perder. Pero en serio que deseaba golpearlo. Al ver esto, Issei permaneció tranquilo y solo lo atribuía a un mal comportamiento y rabieta infantil por parte de ella. Pobrecita. Realmente necesitaba de una figura paterna tan excepcional como lo era él. Te odio, sé que es mentira. Realizando una última rabieta, Keime se marchó a su habitación como una niña regañada por su padre. Dejando a Issei sonriente y orgulloso de lo que había hecho. Diablo, si él fuera su padre,
estaría tan contento y orgulloso consigo mismo por mantener a su hija en el buen camino. Novios. Qué estupideces, Akeime no necesitaba nada de eso. Are de pronto, por alguna extraña razón Issei comenzó a sentir cierta perturbación en la atmósfera que le rodeaba. Se sentía acechado, pero también como si a sus espaldas un aura oscura comenzara a surgir. ¿Qué estaba? Y SSEIKUNE allí a sus espaldas, el castaño luego de voltearse observó con nervios y cierto miedo cómo Albedo había hecho acto de presencia mientras le miraba con unos ojos que demostraban furia. Sumados a su aura tan negra como la noche solo generaba en ella un aire peligroso e intimidante. Qué miedo, ella estaba sentada en la mesa, y pese al hecho de que él podía sobre la mesa. La mirada que le daba a ella en esos momentos le quitaba todo el encanto a su imagen, y solo generaban en el que tragara duro. Había hecho algo malo. Al Albedo no sabía qué. ¿Me puedes dar una explicación coherente por el motivo por el cual castigaste a Akeime-chan? Espera, Chan, ¿desde cuando tú? No me cambies el tema. Que tiene de malo el que haya recibido flores? Eso no es motivo alguno para que vengas y la castigues, idiota Hug, esta vez. Luego de que Albedo mostrara el estar molesta por cómo había terminado la situación con la joven Akeime. En ese instante Issei también comenzó a olvidarse de todo, pero principalmente a molestarse con esa mujer por sus palabras y forma de pensar. No es motivo alguno, es más que suficiente para hacerlo. Ella no tiene la edad suficiente para pensar en esas cosas. Hice lo que cualquier hombre habría hecho en mi situación, desde luego que. Una loca descerebrada como tú jamás entendería nada que dijiste. Y así, sorprendentemente, Albedo y Issei comenzaron a discutir en medio la cocina. Por fortuna para el castaño no llegaba nadie, porque si no lo verían a él hablando solo. Ambos discutían, pero para ser honestos ni ellos sabían por qué lo hacían, solo estaban allí mostrando su inconformidad por el tema de Akeime, donde sus opiniones diferenciaban. Estúpido, idiota, bipolar, lunática, imbécil, pervertida, así pues mira quién habla. El sujeto que no deja de ser lo único llamativo de tu persona. No es mi problema. Te salvas de que no estoy aquí presente porque ya te habría matado animales o quisiera verte intentar como si fuesen perros y gatos. Issei y Albedo se miraban con tanta furia dirigida al otro en lo que sus frentes se tocaban. Sus miradas chocaban con fuerza y casi parecía que de esto se produjeran mini rayos. El ambiente se tornaba oscuro y justo cuando todo parecía irse al carajo, la voz de la razón llegó a ellos cuando recapacitaron. Porque estamos discutiendo y yo cómo voy a saberlo, o sea que estamos aquí discutiendo como estúpidos por algo que ni sabemos. Culpa de Akeime, es verdad, esa mocosa está castigada por ponernos a pelear. Y por aceptar flores de extraños, pobre, lo que tendría que soportar Akeime en el futuro con esos dos dementes. Pues cuando Issei y Albedo coincidían en algo, ya nada los podía frenar, y para mala suerte de la joven de pelo negro y ojos rojos, ella a futuro sería el centro de atención de esos dos. Olvidándolo de recién, ¿qué tal fue todo hoy en tu día con esa semi-barra diagonal caída como si no hubiese pasado nada? Albedo se mostró nuevamente como de costumbre, regresando a sonreír bajo la mirada muerta de Issei. Y yo soy el bipolar, pasó por la mente de él antes de dirigirse a la regadera de la cocina y servirse un vaso de agua. Tanta discusión con Esdragona le había secado la garganta, aunque mientras bebía el agua encontraba curioso y divertido el que Albedo y Akeime compartieran carácter, tenían su similitud. Extraño, fue agradable en cierta forma, me ayudó a relajarme un poco. Ya veo, aunque nunca imaginé que serías capaz de llegar tan lejos por tan solo verla sonreír. Jaja, solo sentí que debía de hacerlo. Es verdad, a Issei le había nacido decorosa en el juntar nuevamente a Akeno con su madre. Tal vez fue por unos cortos minutos, pero había sido lo único que pudo hacer en ese momento y esperaba que fuese suficiente para ella. No todos tienen la dicha en esta vida de tener a sus padres en vida. Quienes no los tienen sufren y sueñan con pasar aunque sea un solo día con ellos, un solo momento. Pero quienes lo hacen, bueno, no lo aprovechan. Y al oído de él, llegó el susurro de Albedo, quien hizo resalte en lo último, obligándolo a él a dejar su vaso en la regadera solo para girarse y encarar a la mujer frente a él. Notando cómo ella le miraba con cierta compasión y tristeza. ¿Qué quieres? Lo viste, no lo feliz que estuvo Akeno al ver a su madre, estar en sus brazos, sentir su cariño, calor y amor. Vaya, nunca la había visto tan feliz en su vida.
¿A dónde quieres llegar con esto? Yo solo digo que... Mientras hablaba, Albedo se acercó a Issei atravesando su cuerpo mientras comenzaba a desvanecer en partículas de luz, llegando a susurrar al final antes de su partida aún. Tal vez a ti te hace falta esa clase de felicidad, solo piénsalo. Y fue así que con eso último ella se marchó, dejando al castaño con varios sentimientos encontrados. Su cabello ocultaba sus ojos y él comenzaba a sentir cómo su corazón comenzaba a doler metafóricamente al pensar en esas palabras dichas por la dragona. Le hacía falta esa clase de felicidad. Issei levantó su vista, mostrando en esta un sentimiento de tristeza y cierta añoranza. Bajó su mirada y observó su mano donde se manifestó el poder de la destrucción. Un poder que no era suyo como tal, pues había sido heredado y le unía con yo. Ya sea de manera inconsciente o consciente, los sentimientos de un corazón dolido que aún no sana son difíciles de determinar. En la oreja derecha de él se formó un círculo mágico que él no esperaba ni sintió crearse al estar atrapado en sus pensamientos. No fue hasta que una voz melodiosa surgió que lo regresó al mundo real. Sihuk, desde luego que Issei mostró confusión cuando a su oído llegó una voz repentina. Esa voz fue tan familiar y tan dulce, pero también fue una que causaba en él siempre estragos en su memoria y corazón porque se trababa de... Issei, eres tú. Así es. Del otro lado de la comunicación estaba Benelana Gremori, quien había recibido de imprevisto una llamada de su primogénito mientras estaba en su hogar en su hora de lectura. O más bien al estar atrapada en su desgracia y tristeza al estar revisando un álbum fotográfico de cuando su hijo era madre. Oh Issei, no esperaba que me llamaras. Todo está bien, no lo tomes a mal, me gusta que me llames ya que así puedo pensar que aún te importo aunque sea un poco. Ok, eso fue un golpe demasiado bajo y doloroso para él. Issei sintió como si le atravesara cuando su madre había dicho eso último. Su mano derecha fue a dar a su corazón sujetando al estar estrujado producto del tono de tristeza de su progenitora. Madre, yo. Sí, yo. Pero Issei no pudo continuar. Quería decirle que no la había olvidado, que la amaba y que siempre necesitaría de ella, que lamentaba el haberla hecho sufrir y mostrarle indiferencia siempre que la ve, pero las palabras no salían de su boca. Una fuerte punzada en su corazón lo hicieron desplomarse, pero por fortuna se sujetó bien de la regadera frente a él. Por lo que quedó allí observando a través del agua que aún se mantenía, cómo su rostro se mostraba sudoroso, pero principalmente observó cómo su reflejo en el agua mostraba sus ojos rojos presentes. ¿Cuándo? Tiempo de pensar no tuvo, no cuando una serie de trágicos recuerdos llegaron a él. Lo que terminó por hacerlo perder su equilibrio y caer de rodillas al suelo sujetando fuertemente su cabeza, al comenzar a escuchar aquello que tanto lo atormentaba siempre. No mamá, corre, sálvate, déjame aquí y huye mamá, por favor déjenla, no la toquen por favor, no, malditos los mataré. Los recuerdos de aquel momento de su pasado que oyen. Día lo continuaba marcando, llegaron a su memoria como un recuerdo fresco. Podía ver a esos tipos que... a él siendo tomado como rehén para que su madre aceptara sus términos. Pero más que nada a su madre estar a punto de ser. No, y así. El muro frente a Issei explotó en 1000 pedazos cuando él llegó a liberar inconscientemente un golpe al frente que terminó por llevarse la estructura de la casa en una explosión fuerte que sacudió todo el edificio. Issei, ¿qué fue eso? Más él ya no podía escuchar nada, solo estaba allí jadeando escuchando los llamados de su madre en su oreja. Notó cómo a su ubicación llegaban Tiamat, Miragene, una recién llegada Irene, incluso Akeno, Opis y Akeime estaban presentes mirándolo todo con sorpresa pero también con preocupación. Todas ellas lo miraban a él, pero eso no le importó mucho, ni siquiera si en esos momentos estaba hincado en el suelo mientras hacía presión en su ojo derecho que sentía que estaba al rojo vivo. Sentía un calor tan insoportable, pero también un sentimiento de sangre surgir en él al solo pensar en ese evento de su pasado. Issei, hijo, que está. Estoy bien madre, nada relevante. Lamento el hacerte perder tu tiempo, solo me equivoqué. Hasta pronto. No, Issei ESP. Pero Issei cortó la llamada, ya no deseaba hablar más o terminaría realizando algo de lo que podría arrepentirse después. Por lo que dejó a su madre al otro lado de la llamada en un estado preocupado y de confusión, era mejor eso a que herirla. Cariño, ¿qué? Perdón, solo no me di mi poder. En un momento lo reparo.
Fue lo último y único que dijo Issei antes de darle la espalda a las mujeres presentes y así poder comenzar a juntar trozo o por trozo lo destruido recientemente. Cada una de las chicas se miraron rápidamente comprendiendo de mala gana que no conseguirían nada del castaño y que esas habían sido sus últimas palabras, por lo que no muy contentas ni a gusto, lo dejaron solo. Pero lo cierto es que, Issei no estaba bien, no cuando aún vivía atrapado en un recuerdo de su pasado que no dejaba ir. Dicen que todo el mundo tiene una historia que no quiere contar. Algo realmente doloroso que los atormenta. Algunos escriben sus historias en libros para ser escuchados algún día y otros las tienen confinados para siempre en el fondo de su corazón. Contar una de esas historias es uno de los actos más dolorosos que pueden existir. Y exactamente eso era la historia de la vida pasada de Issei. DXD.